Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Aisa lloró por un buen rato luego de que llegaron a la posada. La niña estuvo muy aterrada por esa experiencia y le tomó a Rudeus algo de tiempo calmarla, sumado a que ella se orinó encima, en parte no la culpaba. Después de todo, la niña solo tenía 5 años, cuando llegaron la posada estaba vacía ya que Ruiger y Eris aún no regresaron. Ahora mismo Rudeus estaba terminando de lavar la ropa interior de Aisa, la cual estaba en su cama usando algo de la ropa de Rudeus para cubrirse. Se dio cuenta que ella se había orinado tan pronto como llegaron a la posada, por lo que Rudeus tuvo que quitarle la ropa y lavarla dándole a la niña un poco de su ropa para que se sienta cómoda. Luego secó su ropa usando magia de fuego y aire y alrededor de una media hora desde que llegaron Aisa quedó como nueva. Mi nombre es Aisa Greyrat. Se lo agradezco mucho. Vestida con su traje de sirvienta otra vez, la niña hizo una educada reverencia hacia Rudeus, el cual estaba sentado en la cama frente a Aisa. La niña se movía felizmente meneando un poco su cola de caballo. Ya, no tienes que agradecerme, Aisa. Pero señor Satoru. Si no me hubiera salvado, ellos me habrían llevado de vuelta. Rudeus recordó que les dijo a esos caballeros que se llamaba Satoru en lugar de dar su nombre actual, así al menos no estarían en total alerta sabiendo que quien se llevó a Aisa fue una persona externa en lugar de Rudeus Greyrat, pero dado a que al parecer reconocían su apariencia no serviría de mucho. De verdad, muchas gracias, ya que usted me salvó. ¿Podría hacer una petición egoísta? Claro, no veo por qué no. Entonces, ¿podría por favor conseguirme lápiz y papel para escribir otra carta? Además, por favor, ¿podría decirme dónde está el gremio de aventureros? Aisa miró a Rudeus con una cara adorable y juntando sus manos contra su pecho. Rudeus supo de manera inmediata que la niña estaba tratando de persuadirlo usando su ternura. Eso le hizo reír. Vamos, jaja, no necesitas andar intentando darme un ataque de ternura, te daré lo que necesitas, y te llevaré al gremio. Por cierto, no tienes dinero, ¿verdad? No. Pero no hace falta. Mi mamá dijo que si quería algo, una niña como debía mirar a alguien con una mirada suplicante y pedírselo, entonces no tendría que gastar nada. Lilia, ¿qué le enseñaste a esta niña? Pensó Rudeus al ver cómo le enseñaron a Aisa a usar su ternura infantil para aprovecharse de los demás. He estado tratando de contactar a mi padre por mucho tiempo, pero las personas del castillo me dicen que no y no me dejan enviar ninguna carta. Eso suena malo. ¿Dónde está tu madre? Está en el castillo, tampoco la dejan salir. Ya veo. ¿Alguien más a quien puedas pedir ayuda? No tengo a nadie. Mi mamá dijo que tengo un hermano, pero no lo he visto nunca. A Rudeus le dolió un poquito oír eso. Al parecer Aisa no se acordaba de él, aunque era entendible ya que, cuando él se fue de casa, ella no tenía ni un año de nacida, aunque Aisa por su parte se le quedó mirando fijamente. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué tanto miras? Mi mamá dijo que mi hermano luce un aspecto fuera de lo común para los estándares humanos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se ve tu hermano? Aisa se le quedó mirando como si lo estuviera estudiando. Me dijo que mi hermano tenía un cabello de color blanco, como el suyo, y que también tenía ojos azules muy intensos, como los suyos. Aisa lo miró de manera sospechosa mientras que Rudeus se hizo el tonto. No le importaba si descubría quién era, ya que haría las cosas más fáciles, pero se estaba divirtiendo más. Jaja, quizás solo sea coincidencia, ¿no crees? No lo creo. Mi mamá dijo que nunca antes vio a un humano con esas características hasta que mi hermano nació. Incluso yo no vi a nadie en el castillo con esa apariencia. Tú eres mi hermano. ¿Verdad? No lo sé, quizás lo sea. HMPH. No finjas. No soy tan tonta. Sé que eres mi hermano. Te ves igual a como me dijo mi mamá. Jaja. Ok, me descubriste. Mi nombre no es Satoru, o al menos ya no. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Tu madre se llama Lilia, ¿verdad? Y tu padre se llama Paul. Al recibir una confirmación, los ojos de Aisa se iluminaron y soltó un jadeo de felicidad para después pegar un pequeño salto subiéndose al regazo de Rudeus y tirándose encima de él. Lo sabía. Sabía que eras mi hermano. Encajas a la perfección en lo que dijo mi mamá. Y sabes su nombre y el de mi papá. Ey, tampoco te pongas tan pegajosa, ¿quieres?
Rudeus se quejó ligeramente mientras que Aisa lo abrazó con toda la fuerza que le permitían usar sus pequeños brazos, frotando su mejilla contra su pecho durante un momento antes de alzar su cabeza. Por cierto, hermano, ¿cómo sabías que estábamos aquí mi mamá y yo? No lo sabía, pasábamos por aquí nada más. Fue una verdad a medias, es verdad que debían pasar por Shirone para llegar a Asura, pero luego de su encuentro con el hombre dios, tuvo más motivos para venir aquí. Oh, está bien, aún así, estoy muy feliz de conocerte. Hermanito. Mi mamá me dijo muchas cosas de ti. ¿Así? ¿Qué cosas? Pues, me dijo que te volviste un mago de agua de rango santo a los 5 años, también dijo que eres muy bueno con la magia y la espada, también dijo que derrotaste a Papa a los 7 años, todo eso es cierto. Sí, al menos hasta la parte del final, fue más un empate que otra cosa. Ya veo, ¿podrías enseñarme un truco de magia? Por favor. Aisa hizo otra vez una cara de súplica, haciendo suspirar a Rudeus ya que la niña era bastante astuta y sabía usar sus encantos infantiles a su favor, le preocupaba cómo podría afectarla en el futuro. Oh, un truco de magia mira esto. Rudeus levantó su dedo índice y concentró un poco de poder mágico en la punta de su dedo en el cual se formó una diminuta esfera roja del tamaño de una canica. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Es solo magia, adelante, intenta tocarla. Aisa miró la esfera con una expresión de asombro e intentó tocarla, pero la propia esfera la repelía como si hubiera una pequeña fuerza de empuje. ¿Por qué no puedo tocarla? Jeje, es parte de la magia, ¿quieres ver otra cosa? Por supuesto. Dicho esto, Rudeus bajó a la niña de su regazo y se paró en medio de la habitación para después hablar. Ahora intenta tocarme Aisa. La niña se acercó e intentó abrazarlo, pero se detuvo a pocos centímetros. ¿Qué pasa? Porque no puedo. La niña intentó tocarlo con todas sus fuerzas, pero se detenía a centímetros de tocarlo. No sé cómo lo haces, pero es asombro, hermanito. ¿Verdad que sí? Como sea, ¿qué tal si me cuentas lo que ha pasado contigo y Lilia hasta ahora? Aisa procedió a darle una explicación detallada de lo que pasó en estos 2 años, fue una explicación algo pobre pero útil, al parecer Lilia y Aisa fueron teletransportadas en el interior del castillo de Shirone, su repentina aparición fue sospechosa y fueron arrestadas de inmediato, Lilia intentó explicarlo pero aquellos con poder no hicieron caso y terminaron retenidas en el palacio, Aisa no sabía qué estaba pasando pero por alguna razón no le dejaban enviar una carta. Aparentemente no le hicieron nada a Lilia, pero eso era en lo que Aisa veía, la niña ha estado tratando de enviar una carta a Paul para pedir ayuda pero ella se perdió y supuso que si seguía a un aventurero llegaría al gremio y convenientemente ese aventurero fue Rudeus, Aisa no mencionó a Roxy así que supuso que ya no estaba en Shirone o que quizás también estaba siendo retenida, sea como sea su carta ya fue enviada así que probablemente la gente del palacio se enterarían de su presencia. Fuera de eso, Aisa le hizo a Rudeus muchas preguntas sobre dónde estuvo y cuando le dijo que llegó al continente demoníaco la niña lo miró con una gran admiración y le hizo un sinfín de preguntas sobre sus aventuras con Eris y Ruiger, la niña resultó ser más inteligente de lo que él creyó, por lo que estuvieron charlando y poniéndose al día por bastante tiempo, teniendo una divertida charla entre hermanos. Algunas horas después Aisa se quedó algo cansada y se durmió en la cama, no mucho después Eris y Ruiger regresaron con caras cansadas, aparentemente ellos llegaron a los suburbios de la ciudad buscando información y pasaron muchas cosas incluyendo una pelea callejera, los dos preguntaron quién era la niña y Rudeus le informó que era Aisa y que solo Lilia estaba retenida en el castillo, ante eso Eris se vio emocionada. Rudeus. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ataquemos el castillo. Eris habló con emoción mientras sacaba su espada. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que asalté un castillo. Ruiger estaba balanceando su lanza estando listo para ir también, Rudeus por su parte les gustó su entusiasmo pero por ahora sabía que una masacre no sería correcta. Mejor esperemos a que me den una respuesta a mi carta. Pero Rudeus, nunca hemos atacado un castillo, podría ser divertido. Lo sé, honestamente me atrae la idea, pero recuerda que tienen a Lilia encerrada, si atacamos ahora podría matarla en respuesta. Entiendo. Eris se vio algo decepcionada al principio pero terminó entendiendo, después de todo ella no quería perder la oportunidad de perder el control y lanzarse a la batalla junto a Rudeus, pero si había vidas inocentes que podrían terminar en el fuego cruzado entonces lo mejor sería esperar, justo un día después al mediodía, un caballero llegó a la posada buscando a Rudeus el cual bajó al vestíbulo para hablar con él no sin antes decirle a Eris y a Ruiger que cuiden a Aisa. ¿Es usted el señor Rudeus? Sí, ¿alguna vez vio a alguien como yo?
Ciertamente no, soy parte de la Guardia Imperial del Séptimo Príncipe, mi nombre es Ginger York. Un miembro de la Guardia Imperial, ¿eh? Qué curioso. Pensó Rudeus mientras miraba a esta caballera, hasta donde sabía Roxy estaba en Shirone siendo tutora de un príncipe. Supongo que es un gusto, mi nombre es Rudeus Greyrat. Lady Roxy se reunirá con usted, por favor, acompáñeme. Entiendo, ¿me permite un momento? Claro, por favor no tarde. Rudeus regresó a la habitación donde Ruiger y Eris lo estaban esperando listos para pelear. ¿Y bien? Rudeus, ¿podremos asaltar el castillo? Preguntó Eris con una expresión de emoción. Pues, diría que aún no, según dicen Roxy está ahí pero dudo que sea cierto, iré a verificar y si es posible salvar a Lilia. ¿Quieres que te acompañemos? Suena a que estás yendo a una trampa. Ruiger dio su opinión con algo de preocupación por su amigo. No pasa nada, aunque solo por si acaso, si no regreso en 3 días asalten el castillo. Por supuesto que sí. Así será, buena suerte. Dicho esto Rudeus solo tomó su báculo por si acaso necesite lanzar un púrpura al 500% para derribar el castillo, también llevo algo de dinero, también le dijo a Aisha que no abandone la habitación hasta que él vuelva y se fue con Ginger hacia el palacio. Rudeus y Ginger caminaron hacia el palacio de manera tranquila caminando por la calle principal. Rudeus notó que Ginger era una mujer silenciosa además de que también notó que no estaban del todo solos ya que había una buena cantidad de caballeros vigilando desde locaciones ocultas. Mientras caminaban Rudeus escuchó unas voces bastante animadas. La siguiente es esta. Ella solía ser una caballera del país de Wasawa, es una esclava de batalla. Es algo combativa pero es muy hábil. 3 monedas de oro. Noto que había una subasta de esclavos en una parte de la calle principal, había muchas personas reunidas alrededor, algunos como espectadores y otros como compradores, había una plataforma elevada 1 metro en la cual estaban los esclavos encadenados, eran 3 humanos y una persona de la gente bestia, todos estaban desnudos y tenían carteles en sus cuellos donde indicaban sus precios. Él sabía que la esclavitud era legal y algo bastante apoyado en este mundo, podía entender que no porque algo en su mundo sea malo también sería malo en este mundo, pero si hubiera visto ahí a su madre o a alguna de sus hermanas no habría dudado en matarlos a todos y llevárselas de ahí. Oiga, ¿por qué hacen una subasta de esclavos en la calle principal? Estos tipos de subasta siempre son realizados en otra área de la ciudad. Ya veo, ¿y por qué los hacen aquí ahora? Verá, ayer unos aventureros tuvieron una pelea en el área donde se hacía la subasta, y ahora mismo esa ubicación no está disponible, por eso la trasladaron aquí. Rudeus supo de inmediato que esos fueron Ruiger y Eris aunque no entendía el porqué de la pelea, aunque conociendo a Eris seguramente alguien hizo algún comentario de su cuerpo y ella lo golpeó. Eris ya tenía más de 14 años en este punto, su apariencia de niña poco a poco estaba desapareciendo para dar paso a una figura adolescente que se estaba desarrollando, supuso que ya estaba empezando a llamar la atención de los hombres a su alrededor, aunque en general no los culpaba. Eris es una chica linda si quitabas su ferocidad y salvajismo. Disculpe, ¿le gustaría que lo cargue para que vea la subasta? Preguntó Ginger mientras miraba a Rudeus el cual no podía ver todo debido a que había mucha gente. No hace falta, puedo hacer esto. Rudeus reunió magia de viento bajo sus pies y se elevó un poco en el aire flotando junto a Ginger mientras pasaban la subasta. Increíble, veo es más hábil de lo que pensé. Lady Roxy siempre daba saltos cuando quería ver por encima de una multitud y tenía que levantarla. ¿De verdad? Sí, aunque siempre se veía incómoda y me pedía que la baje. Jeje, me hubiera gustado ver eso. Por cierto, ¿qué hace Roxy exactamente en el palacio? Ella usualmente le da clases al príncipe, pero cuando no está haciendo eso se une a los caballeros. Oh, supongo que hacen entrenamientos para combatir magos, ¿verdad? Así es. Hasta donde recordaba en las cartas de Roxy, los soldados estaban entrenando para desviar la magia de manera más efectiva para mejorar sus tácticas de combate contra magos. Rudeus por su parte pensaba en implementar cosas como el dominio simple en este mundo, lo que sería la herramienta antimagos perfecta, pero dado a que no sabía exactamente cómo enseñarla tendrá que buscar una manera de recrearla usando los elementos de este mundo. ¿Sabe, Lady Roxy nos habló de usted? ¿De verdad? ¿Y qué dijo? Dijo que usted desde temprana edad ha sido un mago excepcional dominando la magia sin encantamientos, también alardeaba acerca de usted, ella decía que francamente no tenía el derecho de ser maestra de alguien como usted. ¿Qué puedo decir? Digamos que a veces nace gente excepcional en el mundo. Dicho esto ambos llegaron al palacio luego de un rato más de caminata. Rudeus dejó de flotar y siguió caminando junto a Ginger. En la entrada principal Ginger hizo una reverencia al guardia el cual se puso firme y gritó.
Gracias por su dedicado servicio. Por aquí, señor Rudeus. Para sorpresa de Rudeus comenzaron a rodear el castillo en lugar de entrar por la entrada principal. Mis disculpas por esto, solo los nobles pueden usar la entrada principal, nosotros debemos usar la puerta trasera, espero lo entienda. No pasa nada, no tengo apuros. Los dos siguieron caminando hacia lo que parecía ser la entrada trasera, al entrar el lugar parecía ser la sala de los guardias, había dos largos escritorios con varios soldados sentados jugando a las cartas, cuando vieron a Ginger todos saltaron de la mesa y se enderezaron. Gracias por su servicio. Todos gritaron eso a la vez mientras que seguían caminando. Tienes un rangón alto por aquí, ¿verdad Ginger? Dentro de los caballeros, ocupo el puesto 12. ¿12? No suena tan alto. Ginger loguñó más al interior del castillo mientras que sus pasos se volvieron más cautelosos. Para este punto Rudeus ya estaba casi seguro de que era una trampa pero quería ver hasta dónde eran capaces de llegar estos tipos. Ambos caminaron por los pasillos hasta que se detuvieron en una puerta casi al centro del castillo. Ginger miró a Rudeus y extendió su mano. Lo siento, pero necesito que su vara y otras pertenencias. Rudeus la miró con algo de sospecha pero terminó entregando su báculo, después de todo no será necesario para luchar. Ginger tomó su báculo y golpeó la puerta con su puño. Soy Ginger, he traído al señor Rudeus. Hubo un momento de silencio hasta que una voz masculina respondió. Entren. Ginger abrió la puerta y guió a Rudeus al interior. Oh, así que este es Rudeus, ¿eh? Rudeus esperaba ver a Roxy pero frente a él había un niño, se veía como el típico niño con obesidad infantil, tenía una expresión arrogante mientras se reclinaba en su silla, era bajito y regordete, con extremidades algo pequeñas y algo cabezón, junto al niño habían dos sirvientas, la primera no importaba pero la otra era justo a quien Rudeus vino a buscar, era Lilia, se veía un poco más vieja, era normal teniendo en cuenta que pasaron 5 años y el estrés provocado por el incidente de teletransportación. MRGH. Lilia hizo un gesto de sorpresa al ver a Rudeus, estaba sentada en una silla, mejor dicho estaba atada a una silla y su boca estaba amordazada, además de que Roxy no estaba en ninguna parte, el chico soltó un pequeño suspiro al ver toda esta situación. Muy bien, supongo que Roxy no está aquí, ¿verdad? Rudeus preguntó con una expresión de curiosidad mientras que el niño gordo sonreía de manera arrogante. Que caiga ahora. Ante el sonido de la voz del niño el piso debajo de Rudeus desapareció y se cayó, pero eso debió pasar ya que Rudeus quedó suspendido en el aire usando magia de viento en sus pies. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Hubo un silencio algo incómodo en la habitación, Lilia se vio profundamente aliviada mientras que Rudeus miraba hacia el hoyo debajo de sus pies, luego miró a Ginger la cual se veía sorprendida y luego miró al niño el cual se veía consternado. Bueno, se supone que debía caerme por ahí, ¿verdad? Pues, sí. Ginger respondió de manera algo confusa mientras que el niño también tenía una cara de incredulidad. No lo entiendo, debías caerte. ¿Por qué sigues aquí? Fue fácil, magia de viento a través de los pies, si se usa bien hasta podrías volar con ella. La cara regordeta del niño se puso roja de la ira y gritó. Guardias. La trampa no funcionó. Vengan ahora. De repente se escucharon múltiples pasos afuera de la habitación, pero Rudeus se adelantó y usó magia de tierra recubriendo la puerta con una sólida capa de piedra. Muy bien, ¿algo más que tengas para ofrecer? Sabes, esperaba una emboscada más interesante pero me siento algo decepcionado. Y yo, tú, maldito. ¿Por qué no caíste? Esto es injusto. El niño empezó a hacer un berrinche, cayendo al suelo y dando patadas y golpes a la nada. Rudeus por su parte flotó hacia Lilia y aterrizó frente a ella enfureciendo al niño. Ginger. ¿Qué haces ahí parada? Deténlo. Ese sí, Príncipe Pax. La mujer de una manera algo indecisa desenfundó su espada y fue hacia Rudeus con intenciones de atacar. Rudeus por su parte la miró con algo de aburrimiento y lanzó un corte de aire hacia su espada partiéndola en dos y dejando a Ginger desarmada. Oh, mira por tu cara noto que no haces esto porque quieres así que quédate quieta ¿sí? Y yo. Ginger. Haz algo ya. ¿O acaso quieres que tu familia sea asesinada? Ginger se quedó estática pensando entre hacer algo o no, de fondo se oían los sonidos de los soldados intentando derribar la dura pared de piedra, Rudeus por su parte se acercó a Lilia y le quitó la mordaza de la boca, la mujer tomó un poco de aire antes de hablar. Amo Rudeus. Sabía que volvería a verlo. ¿Dónde está Aisa? Aisa está bien, unos amigos la tienen a salvo. Gracias Dios. Ya que, vámonos de aquí.
Rudeus procedió a desatar a Lilia ante la mirada de Ginger, de la otra sirviente y el niño, el cual estaba furioso. Esto es injusto. Tú debías caer en mi trampa. No es justo. Te odio. Vamos, ¿no crees que estás haciendo mucho berrinche? Cállate. Si te vas, haré que maten a las familias de Ginger. Ginger se puso pálida al oír eso y todo su cuerpo estaba temblando. Rudeus lo miró con una sonrisa entretenida y en menos de un segundo quedó frente al niño y le dio una bofetada que lo hizo caer al suelo. El niño miró a Rudeus con la cara llena de furia y con lágrimas en los ojos, ya que el golpe sí le dolió. Ve, bastardo. Nunca te voy a perdonar esto. El niño no pudo responder ya que Rudeus le dio otra bofetada. Ahora la mano de Rudeus quedó marcada en la mejilla del niño. Mira, solo porque eres un niño no te mataré por lo que le hiciste a mi familia, pero te golpearé un poco. Primero, ¿cómo te llamas? Vete a la mierda. Pax recibió otras 2 bofetadas más por eso. Pax Shirone. Mi nombre es Pax Shirone. Ahora dime, ¿para qué tenías secuestradas a mi hermana y a Lilia? No te lo diré. Rudeus sonrió al oír eso y le dio a Pax unas cuantas cachetadas más, dejando su cara toda roja y al niño llorando. Fue luego de un momento que Pax logró hablar. Y yo, no quería que pidan ayuda a Paul Greyrat. Era para que no se enteren. Dijo Pax entre lágrimas mientras que Rudeus lo miró de manera pensativa. Perfecto, ahora dime para qué era que querías que cayera ahí. Pax no respondió ya que estaba muy ocupado sobándose las mejillas hinchadas, más de lo que ya estaban. Ginger por su parte fue la encargada de explicar. Señor Rudeus, abajo hay un círculo mágico de nivel real que desactiva la magia. Ya veo, ¿y para qué quería encerrarme? El príncipe Pax quería usarlo como carnada para atraer a Lady y Roxy. ¿Y hace cuánto que ella se fue? Hace 2 años, se fue porque ya no podía soportar los acosos sexuales del príncipe. Tiene sentido, ¿para qué quería atraerla? Pues, el príncipe tenía planeado esclavizar a Lady y Roxy y usarla como esclava sexual. Al oír eso, Rudeus le dio a Pax otra bofetada haciendo que el niño siga llorando. Veo que fuiste un niño malo, pero admito que tu plan era decente. Por desgracia necesitarás más que eso para atraparme. Maldito. Eres un desgraciado. ¿Y tú? El adolorido Pax fijó su mirada en Ginger, la cual se puso a temblar. Haré que maten a tu familia por esto. Te lo juro. Haré que los decapiten frente a ti. Ya cállate, si sigues así dejaré las bofetadas y pasaré a los puños. Rudeus interrumpió a Pax pisándole la cara. Lilia por su parte se acercó a Rudeus para hablarle ahora que ya no estaba atada. Amo Rudeus, el príncipe tiene secuestradas a las familias de sus soldados, los tiene bajo amenaza para que hagan todo lo que él quiera. Rudeus se quedó algo pensativo al oír eso. Sin quitar su pie de la cara de Pax, giró su cabeza a Ginger, la cual se veía muy nerviosa. Ginger, ¿eso es verdad? Ese sí, señor Rudeus, por favor, se lo ruego, las familias de muchos soldados incluyendo la mía están retenidas. El príncipe Pax contrató a un ejército privado para secuestrarlas. Sabemos dónde están, pero el lugar está bien defendido. Ginger se veía desesperada y hasta se arrodilló frente a Rudeus, el cual soltó un suspiro antes de hablar en voz alta. Oigan. Los de afuera. Sus familias están secuestradas, ¿verdad? Los sonidos de golpes afuera de la habitación se detuvieron y solo escucho sonidos de afirmación. Ginger, ¿desde hace cuánto que sus familias están así? Desde el incidente de teletransportación, cuando Pax se enteró de la relación que Lilia y Aisa tenían con usted y las retuvo con el pretexto de ser espías extranjeras, planeó esto con el objetivo de atraparlo a usted y atraer a Roxy. Rudeus ahora entendía el por qué los soldados que destruyeron la carta de Aisa tenían miradas de lástima. Seguramente ellos también tenían a sus familias secuestradas y están siguiendo órdenes bajo amenaza. Con eso en mente, Rudeus deshizo la pared de piedra que cubría la puerta, dejando entrar a los soldados, los cuales miraron con asombro como el príncipe Pax estaba en el suelo con las mejillas rojas y con el pie de Rudeus en su cara. Nada de atacar, Veré qué hacer para salvar a sus familias. Por ahora, me gustaría que dejen que yo y Lilia nos vayamos. Todos los soldados mostraron miradas de alivio y esperanza al oír eso y Ginger dio un paso al frente. Señor Rudeus, nosotros ya teníamos un plan en marcha cuando nos enteramos de su llegada. Díganles ese plan a mis amigos que están en la posada, ellos son muy fuertes así que podrán liberar a sus familias sin problemas. Entendido, gracias por su ayuda. ¿Qué hará usted? Me quedaré con Lilia en el castillo. Lilia, ¿podrías hacerme el favor de atar a Pax? Matarlo no sería buena idea, así que por ahora mantengámoslo encerrado hasta que liberen a las familias de estas personas. Sí, a sus órdenes, amo Rudeus.
Dicho esto, Rudeus quitó su pie de la cara de Pax, el cual comenzó a gritar otra vez. Son unos malditos inútiles. Jare, maten a sus familias. Se los juro. Pax gritó y pataleó mientras que Lilia lo colocó en la silla donde estaba ella y lo ató. Rudeus Greyrat. Te odio. Esto no es justo. No es nada justo. Pax ya no pudo hablar ya que Lilia le colocó la mordaza en la boca. Rudeus sonrió al ver que ya lo callaron y miró a los soldados. Oh, sigan con su plan, díganles a mis amigos de la posada que los ayuden, yo me quedaré aquí a vigilar a Pax. Dicho eso, los soldados se retiraron del lugar a excepción de Ginger y Lilia. Rudeus estira un poco sus brazos y miró a Lilia. ¿Cuánto tiempo, Lilia? No has cambiado mucho. No puedo decir lo mismo de usted, amo Rudeus, se veía como un niño cuando se fue, ahora es casi un hombre. Sí, digamos que crecí un poco, harás que me dé vergüenza. Lilia sonrió al ver a Rudeus con esa sonrisa divertida, así que se acercó a él, lo abrazó presionando a Rudeus contra su pecho. Amo Rudeus, de verdad lo extrañé. Lilia derramó unas cuantas lágrimas mientras que Rudeus soltó un suspiro y correspondió el abrazo. Lilia, hay gente presente, vas a hacer que me sonroje, ¿sabes? Ante el comentario divertido de Rudeus, Lilia no pudo evitar soltar una pequeña risa y soltó a Rudeus para después hablar. Amo Rudeus, sigue siendo el mismo, me alegra mucho. Lilia se limpió las lágrimas mientras que Rudeus volvió a mirar a Ginger. Muy bien, les encargo el resto, iré a explorar un poco, vigilen a este de aquí. Rudeus miró a Pax, el cual estaba atado y amordazado en la silla. Rudeus soltó una risa al verlo así y salió de la habitación para explorar un poco el castillo. Rudeus estaba caminando tranquilamente por los pasillos del palacio mirando todo lo que había con curiosidad. Era interesante para él dado que nunca ha estado en un castillo y en general en un lugar tan lujoso. Había adornos de oro y otras gemas preciosas en varias partes del lugar, también había un sinfín de habitaciones para diferentes usos y hasta había habitaciones en el área subterránea del lugar. También encontró túneles que iban a diferentes partes hacia las afueras de Shirone, supuso que eran vías de escape para la realeza en caso de que el castillo esté bajo ataque. Luego de varias horas caminando, Rudeus pensó en volver a la habitación donde Ginger y Lilia tenían secuestrado a Pax, pero a medio camino alguien lo interceptó. Ajá, se ve tal y como Ginger me dijo. Un joven dio la vuelta en un pasillo y se acercó a Rudeus, se notaba que era de la realeza ya que su ropa se veía igual de cara que la ropa de Pax, su ropa era negra con bordados dorados bastante costosos, parecía tener unos 20 años o un poco menos, su rostro era similar al de Pax pero mucho más flaco y con forma de óvalo, además de que no era tan cabezón, tenía anteojos descansando sobre sus mejillas, era alto y delgado, se veía como uno de esos estudiantes que se la pasan día y noche encerrados en bibliotecas estudiando. Yo soy el tercer príncipe del reino de Shirone, Sanova Shirone. Sanova habló con una expresión seria mientras miraba a Rudeus, el cual se veía algo curioso al respecto. ¿Tercer príncipe, eh? Yo soy Rudeus Greyrat. Sanova miró a Rudeus con detenimiento como si lo estuviera analizando, luego de un rato se dio la vuelta. Por favor, me gustaría que me acompañe, necesito hablar con usted de algo muy urgente. Ok. Rudeus no se veía muy convencido, pero como ya estaba aburrido de explorar el lugar decidió acompañar al príncipe por los pasillos hasta que llegaron a una habitación grande. Lo raro de la habitación no era los lujos que tenía, sino que estaba repleta de principio a fin de figuras, algunas de madera, otras de metal y otras de piedra. Habían figuras de todo tipo, desde personas, monstruos, estructuras entre otras. Rudeus notó que las figuras estaban divididas en secciones ya sea de tamaño, material o calidad. Este lugar, es mi habitación, señor Rudeus, aquí me gustaría hablar de un tema demasiado importante. Mira, si es por lo de Pax pues te aseguro que lo soltaremos cuando liberen a las familias de sus soldados. Mis disculpas, pero los problemas de mi hermano o lo que le pase a él no me importan, tengo cosas más importantes en mente. ¿Así? ¿Qué cosas? ¿Y qué tiene que ver conmigo? A eso voy, deme un momento. Dicho esto, Sanova se acercó a una especie de armario muy lujoso el cual tenía un candado dorado que lo mantenía cerrado. Sanova sacó una llave de uno de sus bolsillos y abrió el armario, que para sorpresa de nadie tenía aún más figuras ahí dentro, considerando que estaban bajo llave quizás ahí guardaba sus figuras más preciadas. Sanova retiró de manera muy cuidadosa una figura que estaba cubierta por una tela y se acercó a Rudeus colocando la figura en una lujosa mesa que había cerca. ¿Querías hablarme de una figura? Preguntó Rudeus de manera curiosa mientras miraba a Sanova, el cual se ajustó los lentes antes de hablar. Por favor, para mí no es una figura, para mí es la figura, así que por favor, me gustaría que hable de ella con más respeto.
Sanova miró a Rudeus con una expresión algo enojada mientras miraba al chico. Bueno, ahora dime, ¿para qué querías hablarme, la figura? Oh, me gustaría que me diga todo lo que sepa de esta figura. Sanova quitó la pequeña tela que cubría la figura y para sorpresa de Rudeus notó que era la figura que él hizo de Mahoraga cuando estaba en Roa, la misma figura que vendió para comprar ese vino que le invitó a Eris y a Ghislaine durante el 10º cumpleaños de Eris. Oh, no creí que esa figura siguiera existiendo. Ajá. Lo sabía. Sabía que usted tenía cierta correlación con esta figura. Ahora. Dígame todo lo que sepa. Ya. Sanova miró a Rudeus con una expresión demandante mientras que Rudeus miraba la figura con cierta nostalgia. Él hizo la figura a como lo recordaba tratando de plasmar cada detalle. Él no hacía las figuras porque le gustaran, las hacía porque era hacerlas requería una enorme precisión con la magia, lo que a su vez ayudaba a mejorar esa precisión, por lo que hacer figuras era un muy buen ejercicio mágico. Durante su estadía en el continente demoníaco él hizo varias de ellas, en general eran de los monstruos que mataban y una que otra era de Ruiger o Eris, pero al final siempre las vendía para ganar dinero extra. Esta figura de un demonio, o al menos eso aparenta, fue descubierta en el mercado hace 5 años. Sanova tomó con extrema delicadeza la figura y la miró con mucho afecto, hasta se podría decir que amor. Fue mi hermano quien la descubrió en ese entonces, le pareció un lindo adorno así que la compró, dijo que adornaría bien la habitación donde esclavizaría a nuestra maga de la corte. Hablas de Roxy, ¿verdad? Así es, Roxy Migurdia solía ser nuestra maga de la corte, pero huyó hace 2 años debido a que ya no era capaz de resistir los avances sexuales no deseados de mi hermano. ¿Avances sexuales? ¿Qué clase de avances sexuales podría hacer un niño? Él robaba su ropa interior y la espiaba cuando se bañaba, era algo bastante regular. Sí, creo que si fuera mujer hasta yo huiría de un lugar así. Pero más importante aún, acerca de esta figura. La mirada de Sanova se volvió más apasionada mientras miraba su amada figura de un Shikigami en sus manos. Tengo una debilidad por las figuras, colecciono figuras de todas partes del mundo. Sanova acarició suavemente la figura que tenía en la mano mientras hablaba. Sin embargo, esta es la única en mi posesión cuyo creador y origen desconozco. Sé que está hecha de roca y que fue cincelada de una manera muy precisa, pero es más dura y pesada que las piedras usadas por los enanos. Nadie en el mundo tiene la técnica para cincelar una escultura así de elaborada en una piedra tan dura. Por ejemplo, mira aquí, en las alas, 2 pares de alas cada una en donde deberían estar los ojos. Incluso para el más hábil de los enanos, tallar de una manera tan precisa es absurdamente difícil, por no decir imposible. Rudeus se quedó callado al ver la manera tan apasionada de hablar de Sanova acerca de una figura que hizo en 10 minutos y que vendió de manera inmediata por algo de dinero. Algo así de increíble estaba siendo vendido por solo 5 monedas de oro de Asura. Solo 5. Me parece un insulto. Yo habría pagado 100 monedas de oro. Me molesta que aquellos que viven en las calles sean tan poco refinados y groseros como para no ser capaces de darse cuenta de su valor. Es verdad, el precio podría ser bajo debido a que su figura recuerda mucho a los demonios de antaño. Si uno de los caballeros de la Iglesia de la Fe de Millis supiera que estabas en posesión de estos, serías acusado de herejía, incluso siendo un príncipe de Shirone, después te ejecutarían por ser un seguidor del dios demonio Laplace. Podría haber un gran número de razones por las que la figura tenga un precio tan bajo. Sanova se veía exasperado mientras colocó la figura de regreso a la mesa. Rudeus por su parte nunca había visto a alguien tan obsesionado en algo. Supo rápidamente que Sanova estaba mal de la cabeza o que solo era un rarito. Ya he buscado antes al creador de la figura, no me importaría involucrarme con un seguidor del dios demonio, pero aún así, ponerme en contacto con el autor de esta obra maestra me fue imposible. Hasta la fecha, nunca lo he podido encontrar. Eso lo entiendo, no soy alguien que se la pasa criticando los gustos de los demás, pero me gustaría saber qué tiene que ver esto conmigo. Ah, sí, como dije, me fue imposible encontrar al creador, pero cuando interrogué al mercader que le vendió la figura a mi hermano, él me dijo que la adquirió en la ciudadela de Roa, que hoy en día ya no existe, pero, él dijo que quien se la vendió era un niño con un cabello blanco puro, un color de cabello que si bien no es raro en demonios sí que es raro en humanos, y dado el hecho de que Roa estaba en una zona donde los demonios eran inexistentes determine que no era un demonio. Además, mencionó otro rasgo característico. Sanova miró a Rudeus directo a los ojos con una expresión intrigada. Dijo que ese niño además del cabello blanco tenía unos ojos azules tan intensos como el océano, así que yo desde ese día comencé una enorme búsqueda para encontrar al autor. ¿Así? ¿Y cómo lo hiciste?
Hice que secuestraran a cada persona con esas características, nunca hallé a alguien con cabello blanco pero había unas cuantas personas con ojos azules, sin embargo, ninguno encajaba en la descripción, pero tú sí que encajas a la perfección con la descripción de ese mercader. Interesante, no esperaba que se acordaran tanto de mí. Todo el cuerpo de Sanova de pronto cayó al suelo, cayendo de manera pesada solo para después arrastrarse hacia Rudeus y aferrarse a sus piernas con una fuerza bastante sorpresiva. Entonces usted. Mi señor. Usted es el creador de la figura. Rudeus miró a Sanova con cierta sorpresa, ahora no le quedaban dudas de que este tipo estaba loco. Sí fui yo. Ajá. No esperaría menos de un pupilo de la maga de nivel real Roxy. Usted fabricó esta figura usando magia. ¿Verdad? Pues sí, aunque solo la hice porque necesitaba dinero. ¿O no? Mi señor. Yo observo su creación cada día. Cada vez que la veo. Descubro algo nuevo. Y mi respeto y admiración por usted crecen más. Por favor. Permítame llamarlo maestro. Se lo ruego. Mierda, ¿qué hago con este loco? Pensó Rudeus al ver a Sanova aferrándose a sus piernas, no creyó que una persona se obsesionaría tanto por una figura, miro de reojo la figura de Mahoraga y noto algo. Sanova, ahora que me doy cuenta, le falta algo a la figura. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Sí, aquí mismo, por encima de su cabeza, debería haber una especie de rueda. Sanova se levantó de manera instantánea y tomó la figura con cuidado, analizando la parte de la cabeza. Es verdad, ahora que lo pienso, la parte de la cabeza se siente vacía, como si le faltara algo, ni siquiera me di cuenta, y terminé mancillando esta creación. Sanova cayó al suelo otra vez mientras comenzaba a convulsionarse al punto que le salía espuma por la boca. Rudeus lo miraba con una cara algo consternada en su rostro mientras miraba cómo Sanova convulsionaba. Luego de un momento Sanova dejó de convulsionar y se levantó de manera pesada. No merezco vivir, mancille la obra maestra de un ser tan divino como usted, merezco la muerte. Creo que estás exagerando, además, solo es una figura, esa la hice hace tiempo, mejoré mucho desde entonces, mira. Rudeus condensó magia de tierra y creó una piedra en su mano, luego canalizó mana en sus dedos y comenzó a deshacer pedazo por pedazo la piedra dándole forma a la figura que Sanova tenía fue algo que Rudeus tardó en hacer como 10 minutos, pero durante su estadía en el continente demoníaco hizo muchas con el propósito de ganar dinero fácil lo que mejoró su precisión mágica y en consecuencia su habilidad para hacer figuras. Apenas 2 minutos después Rudeus terminó una nueva figura de Mahoraga más concisa, un poco más grande y con la rueda en su cabeza esta vez. Sanova al ver eso sintió como sus ojos se llenaron de lágrimas y se puso a llorar. ¡No es posible! Usted en tan solo minutos hizo una obra maestra más divina que la original. Maestro. No grites tanto Sanova, no fue difícil, además esta es más dura, si se cae no le pasará nada, mira. Rudeus dejó caer la figura al suelo y Sanova entró en pánico y al ver que la figura cayó al suelo se desmayó. Rudeus tampoco tenía palabras ante tal situación. Este castillo está lleno de locos, ahora entiendo por qué Roxy huyó. Pensó Rudeus al ver a Sanova en el suelo, luego de un momento Sanova despertó y para su alivio vio que la otra figura estaba en la mesa. ¿Te gustan demasiado las figuras, Preguntó Rudeus desde la cama de Sanova. La cama era muy cómoda, era la más cómoda que ha usado hasta ahora, así que aprovechó el tiempo que Sanova estuvo desmayado para tomar una siesta en su lujosa cama. Maestro, nunca creí que esta figura sería superada, es sin duda, algo increíble. Sí, puedes quedarte la otra que hice. De verdad. ¿De verdad me confiara su segunda obra maestra? Claro, ¿por qué no? Sanova se puso a llorar de la felicidad y se arrodilló frente a Rudeus mientras lo miraba con una expresión de admiración y devoción. Maestro. Si tan solo tuviera gente a mi mando, mandaría a construir una estatua en su honor. ¿Qué? ¿Pero no que eras un príncipe? Hasta Pax tenía su tropa de soldados. Intercambien a Ginger. La última soldado que tenía a mi nombre por la figura que le mostré. Fue un intercambio maravilloso. ¿Sabes qué? Regresaré con Lilia y Ginger, tú quédate con las figuras. A sus órdenes. Maestro. Me aseguraré de atesorar ambas obras maestras salidas de sus divinas manos. Dicho esto Rudeus dejó la habitación mientras que Sanova se puso a reorganizar su cuarto para ver dónde pondría la segunda obra majestuosa de Rudeus, el cual obtuvo un discípulo que a su consideración está mal de la cabeza.
En este mundo nacían niños con habilidades sobrenaturales, o mejor dicho anormales, todas estas anormalidades tenían que ver con sus habilidades, nacían con una habilidad única, unos podían correr de manera anormalmente rápida, otros tenían una superfuerza, otros tenían un super oído, otros con un cuerpo ligero como pluma o que eran muy pesados, otros que podían expulsar veneno, otros que podían teletransportarse y demás. Estos niños eran llamados niños benditos, o niños malditos, dependía de su poder. En el palacio de Shirone hay 7 príncipes. En ese país, cuando un príncipe nacía se le asignaba un determinado número de soldados, estos serían sus guardias imperiales, estos guardias bajo órdenes del príncipe eran sus ojos y oídos, además de su voz, y le enseñarían cómo influenciar a las personas. Si jugaba bien sus cartas el príncipe podría incrementar su número de soldados, pero si hacía algo malo ese número se reducía. Cuando el rey fallecía el príncipe con más soldados bajo su cargo heredaría el trono, era una tradición que existía desde que se fundó Shirone. El que tenía más soldados actualmente era el primer príncipe, pero ese no importaba, los que importaban eran los que tenían menos soldados, el segundo con menos soldados era el séptimo príncipe Pax Shirone quien tenía a solo 3 soldados bajo su mando, pero Pax adquirió un contacto en un área sin ley y estableció un mercado de esclavos lo que le dio más poder y más soldados aunque no lo obedecían de manera voluntaria. Pax no tenía muchos guardias pero había uno que tenía aún menos que él, ese era Sanova Shirone, el tercer príncipe, él tenía exactamente 0 personas bajo su mando, no tenía ni un solo guardia, hace solo unos años él tenía bajo su mando a Ginger York, el 12º caballero más fuerte del reino pero incluso ella fue intercambiada a cambio de una figura. Ginger intentó presentar su renuncia pero Pax secuestró a su familia y la forzó a seguir en el puesto. En cuanto a Sanova, él era un niño bendito, nació con una fuerza superhumana que lo hacían monstruosamente fuerte, aunque su poder no era terriblemente destructivo. El rey estuvo feliz cuando nació, ya que este niño bendito sería de gran ayuda para el reino en un futuro, considerando que la zona de conflicto estaba justo al norte del reino, tener un niño bendito bajo su mando sería crucial para finalmente controlar esa zona. La madre biológica de Sanova era una concubina, pero aún así su nacimiento fue una alegría para ella, ya que había cumplido su papel. El día en que todo se fue a la mierda fue cuando nació el cuarto príncipe, cuarto en número pero el primero nacido de la reina coronada. El niño era tratado como una joya preciosa, despertando la alegría de la familia en una fiesta efectuada en celebración. En medio de la fiesta, Sanova de 3 años de edad se acercó a la cama de su hermano y dijo: "Qué lindo, eres igual a un muñeco". Todos sonrieron ante eso, a Sanova le encantaban los muñecos, así que les alegraba que a él le gustara su hermano tanto como su cosa favorita. Pero entonces, Sanova arrancó la cabeza de su hermano como si fuera un muñeco y la fiesta se volvió una tormenta de gritos. El rey y su reina enloquecieron, condenando al exilio a la madre de Sanova. Sanova permaneció en el país, en parte debido a que era joven, pero también porque era un niño bendito. Los niños benditos eran tan importantes que se les podía perdonar crímenes así, pero como castigo los guardias de Sanova fueron reducidos de 8 a 3, el rey ordenó que Sanova no podía tener más de ese número. El siguiente incidente ocurrió cuando él tenía 15 años, a pesar de que él era un fanático de las muñecas, ya estaba en la edad de sentar cabeza y donde podía distinguir de un humano y un muñeco. Fue por eso que le encontraron una esposa, la hija de una familia poderosa que había rechazado numerosos ataques del país de vista en la zona de conflicto. El rey tenía la intención de poner a Sanova en las líneas frontales en caso de una guerra con vista. La ceremonia de bodas ocurrió sin problemas, incluso la gente celebró mucho la unión esperando la felicidad de la pareja, pero eso no duró mucho, ya que al día siguiente luego de su primera noche juntos su esposa fue descubierta en la cama sin cabeza. Sanova se la había arrancado. La familia de la esposa quedó furiosa al saber que su hija fue asesinada, y comenzó una rebelión que si bien fue suprimida generó fuertes pérdidas militares y monetarias a Shirone. El rey arrebató 2 guardias más a Sanova y lo confinó en el castillo. Después él trató de arrebatarle el muñeco favorito de Sanova, pero cada uno de los soldados que intentaron cumplir esta misión perdieron sus cabezas. Después de ese incidente Sanova fue conocido como el príncipe decapitador. Todo lo que hizo no podía ser pasado por alto, incluso si era un niño bendito. Él era un desquiciado que había asesinado al heredero legítimo del trono y a su propia esposa. El rey incluso consideró ejecutarlo, pero siempre que Sanova tuviera un muñeco estaría bien, siempre y cuando se le diera un muñeco de manera periódica él estaría tranquilo y no causaría problemas, así que con el tiempo el rey comenzó a verlo como un arma peligrosa que de casualidad tenía forma de
de humano. Después de eso Sanova fue tratado con extremo cuidado y fue así hasta la actualidad. Pasaron unos días antes de que todo se solucionara. En primer lugar, Lilia era una sospechosa de ser una espía de un país extranjero. Cuando fue interrogada ella dijo los nombres de Paul y Roxy, lo que logró mantenerla fuera de prisión, pero no fue suficiente para eliminar las sospechas sobre ella. En cambio fue confinada en el palacio. Cuando la información acerca del incidente de desplazamiento llegó a Shirone, Lilia y Aisha iban a ser liberadas, pero Pax interfirió y comenzó a manipular el flujo de información, lo que significó que Lilia y Aisha fueron forzadas a permanecer dentro del palacio. Cuando Roxy huyó, Pax adquirió contactos en el mercado de esclavos. A través de ellos fundó su propio ejército privado, y tomó de rehén a muchas familias de los soldados de su padre para forzar su obediencia absoluta. Él supo de la existencia de Rudeus Greyrat a través de las cartas de Roxy que él revisó sin su permiso. Al leer lo bien que Roxy hablaba de este chico, lo hicieron llenarse de un gran odio y envidia, ya que pensaba que esos dos eran amantes o algo así, y mantuvo cautivas a las familias de los soldados para mantener su obediencia y trazar su plan. Aquellos soldados lograron revisar los suburbios en secreto y encontraron el lugar donde tenían a sus familias, pero rescatarlos era imposible dado que el lugar estaba muy bien defendido, así que tuvieron que esperar y los días pasaron. Fue en ese entonces que Aisha escapó y el príncipe dio órdenes de perseguirla. Los soldados la persiguieron a regañadientes y lograron rastrearla para después atraparla. Fue ahí cuando Rudeus Greyrat apareció y rescató a Aisha. Cuando los soldados vieron que el chico ayudó a Aisha, además de que podía usar magia sin encantamientos, además de esos ojos, se dieron cuenta de que él era el discípulo del que Roxy hablaba con tanto esmero. Ahí fue cuando comenzaron un plan. Primero, ellos comenzaron una pelea en el mercado de esclavos. No tuvo mucho éxito al inicio, pero la pelea se intensificó cuando se unió un hombre calvo y una chica pelirroja. Después usaron el hecho de que Aisha fue secuestrada por un hombre misterioso de nombre Satoru para poner en movimiento el ejército privado de Pax. Después de eso ellos planearon explicar las circunstancias a Rudeus y pedir su ayuda, pero él ya se adelantó y lo vieron pisando la cara de Pax. Eso le sacó una sonrisa a más de un soldado. Él les dijo que pidieran ayuda a sus amigos mientras que él vigilaba a Pax. Esto fue un imprevisto, pero no alteró mucho sus planes. Ellos fueron a la posada donde Rudeus se hospedaba y pidieron ayuda a Ruiger y a Eris tal como Rudeus dijo. Ambos se enfadaron al oír la historia y en una sola tarde Eris y Ruiger rescataron a las familias de los soldados. Luego de eso Ruiger y Eris consideraron atacar el castillo para salvar a Rudeus, pero les explicaron que él estaba bien y que solo estaba vigilando a Pax, lo que calmó las ganas de ambos de asaltar el castillo. Al día siguiente todo salió a la luz y llegó a oídos del rey. Enterándose de todo lo que hizo Pax en secreto, él dio órdenes inmediatas. Primero, Pax sería expulsado del país. Esto significaba que perdería sus contactos en el mercado negro, pero el haber secuestrado familias enteras no fue algo perdonable. Para mantener las apariencias ellos decidieron que Pax estaba siendo enviado a estudiar al extranjero. En realidad lo enviaron al reino del rey dragón para ser mantenido como rehén, uno cuya muerte no tendría importancia. En cuanto a Sanova, él también fue expulsado del país aprovechando el momento. Dijeron que iría a estudiar al extranjero, pero la verdad era que todos estaban aterrados de él. El rey estuvo en desacuerdo, pero temía que los muñecos ya no sean suficientes para contenerlo y estaba cansado de todos los problemas que ha causado hasta ahora. Lilia fue liberada a pesar de que muchos aún decían que era una espía de otro país. Para silenciar esas declaraciones ella iba a ser escoltada todo el camino hacia Millisión, donde Paul residía, no hacia Asura. Tenía sentido dado que no podrían confirmar su identidad allá y Paul tenía lazos fuertes con el país sagrado de Millis, así que fue mejor ir hacia Paul que levantar sospechas regresando a casa. Rudeus en un principio estuvo preocupado de que pudieran asesinar a Lilia y Aisha para silenciarlas, pero Ginger se ofreció a escoltarla de manera voluntaria. Sanova le ordenó proteger a la familia de su maestro. Algunos soldados también ofrecieron su ayuda en agradecimiento por haber salvado a sus familias. En cuanto a Rudeus, el rey le ofreció volverse mago de la corte. Rudeus sabía que el rey estaba pidiendo algo imposible y obviamente terminó rechazando la oferta. El rey solo suspiró y lo dejó ir. Una vez que los problemas terminaron, Rudeus intentó dejar el palacio real para reunirse con Ruiger y Eris, pero Sanova se aferró a sus piernas llorando. Maestro, realmente debe irse. Realmente va a dejar atrás a su discípulo. Oye, no hagas tanto berrinche, tengo que continuar mi viaje. Entonces, por favor, ¿podría fabricar otra figura para mí? Se lo ruego. Bueno, supongo que puedo, dame un momento.
Rudeus repitió el mismo proceso y en un par de minutos hizo una nueva figura, esta vez era una figura de Ruiger y se la dio a Sanova, el cual la recibió como si estuviera recibiendo una bendición divina o algo así. Gracias maestro. Gracias. Rudeus soltó una risa al ver cómo se ponía a llorar por una figura y decidió hablar un poco. Mira, si algún día nos volvemos a ver veré si puedo enseñarte a hacer figuras. ¿Qué? Pero yo, es decir, ¿estás seguro de que debería compartir un secreto así de importante? Septiembre, no veo por qué no. ¡Guau! Maestro. Mientras lloraba, Sanova abrazó a Rudeus con una fuerza tal que le terminó quebrando ambos brazos. Rudeus los curó en segundos con la técnica inversa, pero aún así estuvo sorprendido por la fuerza natural de Sanova. Muy bien maestro, por favor cuídese mucho. No sé a dónde seré enviado, pero tengo el presentimiento de que nos volveremos a encontrar. ¿Quién sabe? Espero que sí, como sea, cuídate Sanova. Sanova siguió llorando mientras miraba cómo Rudeus se iba, y Inger los observó a ambos con lágrimas bajando por sus mejillas. Esa mujer le era muy leal a Sanova. Ahora mismo todos estaban en una posada en una pequeña ciudad del reino de Shirone, era aquí donde se separarían. Lilia y Aisa desde ahí se irían a Migris para reunirse con Paul, mientras que Rudeus, Eris y Ruiger seguirían su camino para llegar a Asura. Es verdad. Rudeus es increíble. Si se pusiera serio él podría derribar una montaña entera. ¿Hablas de la magia, cierto? Eso es increíble. Por supuesto que lo es. Incluso tengo más historias impresionantes. ¿Quieres oírlas? ¿Sí? Por favor, cuéntamelas. Las voces de Eris y Aisa sonaban con fuerza desde la ventana que daba al exterior de la posada. Eris estaba presumiendo hacia Aisa las aventuras que ha tenido con Rudeus, el cual estaba sentado con Lilia con una sonrisa relajada y contenta en su cara. Permítame agradecerle una vez más, amo Rudeus, nunca podría pagar una deuda como esta después de que salvara mi vida y la de Aisa. Ya te dije que no agradezcas, además, no fui solo yo, Eris y Ruiger también ayudaron, ¿no? Hablé un poco con ellos, pero dijeron que todo fue parte de su estrategia. Quizás fue un poco así, pero ellos también merecen algo de reconocimiento. La sala quedó en silencio un momento hasta que Lilia habló otra vez. Amo Rudeus, ¿qué opina de Aisa? ¿Qué opino? Pues diría que es una niña muy inteligente, es bastante excepcional, tiene solo 6 años y es así de inteligente. Pero ella no es tan excepcional como usted, amo Rudeus, intenté enseñarle tanto como pude en estos años, pero incluso ahora, mi hija es demasiado estúpida como para entender lo grandioso que es usted. Lilia, no digas eso, andar haciendo comparaciones entre ella y yo no hará que ella mejore de un día para otro, lo mejor es dejar que ella se desarrolle a su propio ritmo. Ya veo, pero hablando de desarrollo, ¿qué opina de ella? Pues dije que es muy inteligente para su edad, ¿no? No hablo de eso, amo Rudeus, me refería a qué opina de su apariencia. Pues diría que es adorable, porque... ella es mi hija, ¿no cree que su pecho crecerá cuando crezca? Rudeus se quedó callado al oír eso, a veces no podía creer la manera en la que educaban a los niños en este mundo, pero como era un mundo diferente con normas y reglas diferentes no había mucho que hacer. Amo Rudeus, si tiene la intención de ir a Asura, por favor, lleve a Aisa con usted. Yo tengo la intención de regresar con el amo Paul, pero Aisa puede ir con usted, ¿no? ¿Y eso como por qué? Le he dicho cada día que ella le serviría a usted. Sí, eso lo entiendo, pero... le he enseñado todo lo que sé, ella todavía es joven, pero dele unos años más, y tendrá un cuerpo que todos los hombres amarán, incluso usted. Carajo Lilia. Rudeus miró a Lilia mientras suspiraba, no negará que está algo preocupado por cómo Lilia está criando a su hermana. Lilia, creo que lo mejor es que ella esté el máximo tiempo posible con sus padres, o sea tú y Paul, no sería buena idea que venga conmigo. Si esos son sus verdaderos sentimientos. Lilia se veía algo decepcionada, pero Rudeus solo la miró con tranquilidad. Sabía que lo mejor para un niño era que pase tiempo con sus padres, un lujo que él nunca pudo tener. Amo Rudeus, lo entiendo, es verdad que Aisa todavía es inmadura, no puedo enviarla con usted todavía, solo deme unos años más y ella estará lista para servirle en lo que sea que usted quiera. Oh, Lilia, en lo personal no me gustaría que le llenes la cabeza con cosas así, en lo personal siento que deberías dejar que Aisa elija su propio destino cuando llegue el momento. Además, ¿qué le has estado diciendo de mí? Yo solo le he mencionado lo maravilloso que es usted, amo Rudeus. Bueno, me refería a lo otro, ella me dijo que pronto tendría un cuerpo que todos los hombres amaran, no me gustaría que ella termine volviéndose una pervertida. ¿Pervertida?
Amo Rudeus, veo que usted nunca ha estado en el palacio de Asura. Oh, es cierto, tú trabajabas en el palacio antes de llegar a la aldea buena, ¿verdad? Así es, y déjeme decirle que comparado a lo que vi ahí ni siquiera el señor Paul calificaría como pervertido, siento que está exagerando un poco la situación con Aisa. Quizás, pero es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Rudeus era consciente que entre más alta era la clase social más perversa sería, lo entendió de primera mano con los altos mandos del mundo de la hechicería, y también lo entendió aquí cuando notó que toda la familia de Eris estaba conformada por gente adicta a la gente bestia. Uno de los nobles a los que serví disfrutaba de los fluidos vaginales en... ¿Sabes algo? ¿Qué tal si cambiamos de tema? No me gustaría oír tus historias, Lilia. En fin, amo Rudeus, hay muchos dentro de la nobleza cuyos gustos son realmente perversos, querer tener un cuerpo atractivo y apreciar el cuerpo de alguien que te gusta me parece algo normal. Lilia miró por la ventana hacia la distancia y sonrió suavemente mientras recordaba una memoria placentera, pero luego recordó algo. Es verdad, amo Rudeus, tengo algo para usted. ¿Algo? Lilia se acercó a la mochila con sus cosas y sacó una pequeña caja de madera, regresó con Rudeus y la abrió sacando un pendiente de madera tallado a mano. Amo Rudeus, lo tallé yo misma, esperaba poder enviárselo para su 10º cumpleaños, pero, pasó lo que pasó. No te culpes, pero igualmente gracias. Rudeus tomó el pendiente y lo colocó en su cuello. ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Se ve tan maravilloso como siempre, amo Rudeus. Oye, harás que me sonroje, ¿sabes? Al día siguiente, Rudeus y su grupo estaban afuera de la ciudad con Lilia y Aisa en la parte donde la carretera se bifurcaba, una carretera llevaba hacia Millis y otra hacia Asura. Hermanito. Hermanito. Aisa corrió hacia Rudeus y lo abrazó con fuerza, envolviendo sus bracitos alrededor de la cintura de Rudeus. Por favor, hermanito, ¿puedo ir contigo? Preguntó mientras que Rudeus soltó una risa. Jaja, me encantaría, pero aún eres muy joven, además, no puedes dejar a tu madre, ¿o sí? Bueno, sí, pero... Nada de peros, tienes que ser una buena niña y cuidar a tu madre, ¿entendido? Entendido. Aisa se vio desanimada y soltó a Rudeus, el cual no había terminado. Pero... Si volvemos a vernos veré si puedo llevarte a una aventura, ¿promesa? La cara de Aisa se iluminó y se llenó de felicidad al oír eso. ¿Sí? Hermanito. Es una promesa. ¿Me oíste? No puedes romperla. Ya, sube al carruaje de una vez. Rudeus se despidió de Aisa y fue hacia Lilia. Lilia, mándale un saludo a Papa de mi parte. A sus órdenes, amo Rudeus. Sé que tienen dinero suficiente y escolta, pero si les hace falta solo vayan a un gremio y busquen a la gente de Paul, ellos le darán más dinero. Eso Jare, amo Rudeus, usted también, cuídese mucho, ¿sí? Lilia se acercó a Rudeus y lo abrazó con fuerza mientras derramaba una pequeña lágrima. Rudeus por su parte correspondió al abrazo mientras sonreía. Ya Lilia, hay gente mirando, ¿sabes? Vas a hacer que me dé vergüenza. Rudeus miró de reojo a Eris, la cual miraba con una cara celosa como Lilia abrazaba a Rudeus. Lo siento, es solo que me deje llevar. No importa, cuídate Lilia, también cuida a Aisa, y no el andes enseñando cosas raras, ¿me oíste? Lo intentaré, amo Rudeus. Dicho esto, ambos tomaron caminos separados y siguieron con su camino. El grupo de Deaden dejó el reino de Shirone y siguió su camino viajando todo hacia el oeste. El camino hacia Asura era plano y su clima era tan cálido que daba sueño. Ambos lados de la carretera habían campos de pasto enormes y lo único que podías ver en el horizonte eran las montañas de Wyrm Rojo. En una ocasión un grupo de bandidos intentó asaltarlos mientras que Rudeus y Eris hicieron una pequeña competencia para ver quién se hacía cargo, pero tardaron tanto que Ruiger terminó golpeando a los bandidos dejándolos vivir luego de enterarse que robaban por necesidad. Las montañas del Wyrm Rojo eran un enorme rango montañoso que se extendía a través del continente central. El lugar se dividía en 3 partes, con los Wyrms rojos viviendo dentro de ellas. Se decía que los Wyrms eran los monstruos más fuertes del continente central. Su fuerza sola ya era temible, pero ellos siempre andaban en grupos, lo que los volvía más letales aún. Ellos eran bestias muy territoriales, teniendo una buena habilidad de detección al punto en que podrían saber cuando un perro entra en su territorio. No importaba que tan grande sea el oponente, los Wyrms lo atacarían en grupos y lo devorarían o morirían en el intento. Había un buen número de especies de dragones en el mundo, todos eran de rango A o superior, pero entre ellas el Wyrm rojo era la más fuerte de todas, siendo de rango S solo en un individuo.
Eran bestias feroces pero tenían una debilidad y esa era que les costaba alzar vuelo, ellos debían lanzarse desde una gran altura para poder volar o de lo contrario se quedarían pegados al suelo, eso los hacía relativamente fáciles de cazar para aventureros de rango A o mayor, aunque claro, eso considerando que era solo uno, aunque valía la pena, matar a uno podría generar una ganancia de 100 monedas de oro ya que todo de ellos es valioso, su carne, sus colmillos y hasta su piel la cual se usa para hacer prendas muy caras. El carruaje de los tres se movía hacia la mandíbula inferior del Wyrm rojo, la cual conectaba las regiones del sur y el occidente del continente central, una vez que la atraviesen estarían finalmente en el reino de Asura, sin embargo estaban tomando una ruta alternativa para evitar las montañas del Wyrm rojo y Eris no estaba de acuerdo con eso. Rudeus. No tenemos por qué rodear esa cosa. Los tres podríamos atravesarla sin problemas. Dijo Eris de manera emocionada y algo irracional mientras miraba a los Wyrms volando muy a lo lejos al punto en que parecían pequeños círculos rojos. No seas ridícula Eris, enfrentarlos es peligroso, incluso si vamos los tres juntos. Respondió Ruiger con una sonrisa amarga. Pero Rudeus definitivamente podría hacerlo. Resopló Eris mientras que Rudeus soltó una risa divertida. Vamos Eris, me halagas mucho, quizás pueda ganarle a un dragón aunque no sé si podré con una horda de ellos. Islaine dijo que ella mató a un Wyrm rezagado en el pasado. ¿De verdad? ¿Sí? Por lo que escuché, ella luchó contra uno antes de convertirse en una santa de la espada. Y asumo que lo hizo ella sola, ¿no? Bueno, ella dijo que hubo otros 5 que eran espadachines de nivel avanzado, pero que luego del combate murieron 2. Jeje, si es así entonces ir a meternos contra una horda de dragones que no son rezagados sería una mala idea. HMPH, sé que algún día podré derrotar a uno por mi cuenta. Eso me gustaría verlo, pero ¿qué hay de ti Ruiger? ¿Tú qué opinas? Dijo Rudeus con curiosidad mientras miraba a su amigo Supet. Yo. Opino que enfrentarse a una horda es algo con lo que no tendrías oportunidad, hasta el dios de la espada o el dios del norte tendrían problemas con toda una horda de Wyrms. O sea que hasta un dios de la espada la tendría difícil para matar a toda una horda. Así es, lo más seguro es que se quedaría sin fuerzas a mitad del combate, pero aún así, Laplace subyugó al rey de los Wyrms rojos, así que aquellos en la cima de los 7 grandes poderes podrían vencer a una horda sin tantos problemas, aunque si habláramos de los 7 grandes poderes del pasado, incluso el dios del último lugar podría haber derrotado a toda una horda sin problemas, de eso estoy muy seguro. Pero aún sí me gustaría cazar uno de esos algún día, con Rudeus. Eris murmuró mientras expresaba sus ideas temerarias, Rudeus por su parte encontraba divertida la idea de irse a matar un dragón o dos junto a Eris, pasó un día más, unos días más y llegarían a la mandíbula inferior del Wyrm rojo, últimamente su relación con Eris había mejorado, las palabras de Ruiger le hicieron cambiar un poco su mentalidad y decidió darle una oportunidad a eso de amar, cuando Eris se pegaba a Rudeus él acariciaría su cabeza o se burlaría de ella diciéndole algo, pero qué linda o sé que te gusto pero tampoco debes exagerar Eris se pondría roja de la vergüenza y la ira e intentaría golpear a Rudeus como siempre, pero Rudeus siempre lograba evitarlo cosa que provocaría que Eris sacara su espada y lo retara a pelear, ambos pelearían y Rudeus siempre terminaba ganando solo para curar a Eris la cual estaría enojada con él un rato pero eventualmente volvería a pegarse a él solo para repetir el ciclo. Rudeus ya sabía exactamente cómo manejar a Eris, hasta ideó una serie de pasos específicos para lidiar con ella, si ella se enojaba o gritaba Rudeus solo tendría que acariciar su cabeza o decirle unas palabras bonitas cosa que la calmaría de inmediato, si ella se enojaba con él bastaría con darle un abrazo y ella lo aceptaría dócilmente, si ella se quedaba triste luego de perder en uno de sus combates bastaría con una mezcla de los últimos pasos y su ánimo regresaría además de que se quedaría pegada a Rudeus, Rudeus sentía que finalmente estaba comprendiendo a las mujeres después tantas situaciones confusas. También estaba satisfecho con el progreso de Eris, ella sigue mejorando un poco cada día, haciéndose un poquito más fuerte con cada combate y con cada derrota, su cuerpo se había fortalecido mucho aunque Rudeus tampoco se quedaba atrás, él también había entrenado mucho y había mejorado un poco su vacío púrpura, logrando saltar los pasos necesarios para él mismo, creando una versión un poco más débil en poder pero mucho más versátil y útil en combates donde el oponente usualmente no lo dejaría ni respirar, una noche, mientras Rudeus pensaba vio como el entrenamiento de Eris y Ruiger llegó a su fin. Terminamos. Sí.
Eris jadeaba de cansancio mientras miraba a Ruiger. Desde hace un tiempo Ruiger dejó de preguntarle a Eris si entendía sus fallos durante el entrenamiento, ya no necesitaba explicarle nada, Eris ahora absorbía esos conocimientos de manera natural. Eris. Ruiger habló de manera repentina mientras miraba cómo Eris se sentó junto a Rudeus. ¿Qué? Respondió Eris mientras tomaba una toalla fría y húmeda que Rudeus le dio para que ella se limpie el sudor. Ruiger por su parte sonrió con algo de orgullo antes de hablar. Desde hoy, Eris, desde hoy en adelante eres una guerrera, dijo Ruiger mientras se sentaba en una roca junto a la fogata donde estaban. Eri estaba limpiando el sudor de su frente y su cuello pero se detuvo al oír eso. ¿Qué? ¿Eso qué significa? Que ahora eres una adulta. Ruiger habló de manera tranquila, los movimientos de Eris se volvieron algo bruscos al oír eso. Eris puso una cara que Rudeus ya conocía, era una cara que ponía cuando estaba extremadamente feliz, aunque se notaba que trataba de contenerse. Pero Ruiger. Aún no te he derrotado. Ni a ti ni a Rudeus. Eso no importa, ya tienes la cantidad suficiente de fuerza para ser una guerrera. Jaja, felicidades Eris. Rudeus la felicitó aplaudiendo un poco mientras que Eris lo miró con una gran sorpresa. Rudeus, esto no es un sueño, ¿verdad? ¿Podrías golpearme? Con gusto. Rudeus extendió su mano y le dio a Eris un golpe en la mejilla. No uno tan fuerte, idiota. Ya, no te pongas así, al menos viste que no era un sueño, ¿verdad? Aunque claro, aún sigues sin poder ganarme. HMPH, eres un imbécil. Eris murmuró en un tono medio enojado y medio feliz mientras se sentó junto a Rudeus, el cual dejó que ella se pegue a él. Después de todo ya estaba muy acostumbrado y le había agarrado cariño a esa actitud. Unos días después, finalmente llegaron a la entrada del reino de Asura, la mandíbula inferior del Wyrm rojo. Habían pasado unos 4 meses desde que dejaron el reino de Shirone. Los tres estaban muy felices de haber llegado a su destino, aunque claro, una aventura no es una aventura sin una experiencia de muerte de por medio. La mandíbula de Wyrm rojo era una quebrada con un camino que se extendía directamente a través de las montañas. El camino no era tan recto como la carretera del dios de la espada, pero no se dividía o cambiaba tanto de dirección, era un territorio entre fronteras que no se había adjudicado nadie. Una vez que lo atravesaran oficialmente estarían en el reino de Asura. Los tres estaban con un buen ánimo, sintiendo el fin de su largo viaje. Estaban un poco preocupados porque no sabían qué les esperaría allá, pero aún si no había nada ya verían qué hacer después. Eso le dio a Rudeus una sensación de logro, pero también hizo que bajara la guardia. Por ese camino aparecieron unas personas, caminando a paso seguro desde la dirección opuesta. Ellos no iban caballo o en un carruaje, solo iban a pie. Era un hombre de cabello plateado y ojos dorados, que usaba una especie de abrigo de cuero blanco. Cuando Rudeus lo vio no pudo evitar sudar. La cantidad de energía que poseía este sujeto era tan densa y vasta que por primera vez en toda su existencia Rudeus se sintió pequeño ante alguien más. Tenía muchísima más energía, tanta que si combinaran la suya y la de Sukuna y la multiplicaran aún estaría muy por debajo. Es más, era seguro afirmar que no podría vencer a este tipo aun si hiciera equipo con Sukuna. Sus ojos miraron a la otra persona, era una chica, de cabello negro largo y con una máscara que cubría su rostro. No había nada más destacable a excepción de su energía. Era destacable porque no tenía ni una pizca de energía, era como si ella no estuviera viva ya que no tenía esa energía que todos los seres vivos en este mundo poseían en menor o mayor medida. A Rudeus le llamó tanto la atención este par que no notó que Ruiger y Eris se detuvieron de golpe. La piel de Ruiger, que de por sí era algo pálida, estaba aún más pálida que antes, estaba sudando y temblando ligeramente. Eris por su parte estaba igual, con cada paso que daba este hombre el rostro de Eris se endurecía más y su agarre en la empuñadura de su espada se hizo tan fuerte que sus manos se pusieron blancas. Cuando el hombre se acercó lo suficiente le inclinó su cabeza con curiosidad. ¿Tú eres un super? Tanto Ruiger, Eris y Rudeus se sorprendieron al oír eso. Ruiger desde hace tiempo que se rapa el cabello y tiene esa bandana que cubre su gema, pero este hombre solo lo vio unos segundos para saber que era un super. Rudeus giró su cabeza hacia Ruiger para preguntar si era algún conocido, pero todo lo que vio en su amigo fue una cara de miedo y terror cubierta de sudor frío. Su mano temblaba con fuerza mientras sostenía su lanza. Rudeus nunca lo vio así, además nunca en sus 2 vidas vio una cara que expresara tanto miedo. Rudeus, hagas lo que hagas, no te muevas. Eris, tú tampoco, murmuró Ruiger de manera temblorosa. Rudeus aún estaba algo confuso por esto. Si bien el tipo emanaba un poder abrumador, no lo veía como alguien netamente aterrador a la vista. A sus ojos él se veía amenazante y enojado, pero nada más. Esa voz, ¿eres Ruiger Superdía?
No te reconocí al inicio sin tu cabello, ¿qué estás haciendo aquí? El hombre dio unos cuantos pasos acercándose a ellos de manera casual. Ruiger preparó su lanza mientras que Eris estaba a segundos de desenfundar su espada. Rudeus por su parte decidió desactivar sus 6 ojos ya que ver todo ese poder le daba dolor de cabeza. La chica de cabello rojo, Eris Boreas Greirat, Y. ¿Eh? El otro, ¿quién eres tú? ¿No eres un rostro que conozca? Ah, bueno, ya sé lo que está pasando Ruiger Superdía, tú amas a los niños, así que estos deben ser los que fueron teletransportados al continente demoníaco durante el incidente, los trajiste de regreso hasta aquí, ¿verdad? El hombre tenía una expresión de sabiduría mientras miraba a Ruiger. Eris por su parte quedó perpleja y gritó. Sé cómo sabes mi nombre. ¿Quién demonios eres tú? ¿Y cómo sabes mi nombre? Ruiger también gritó y apuntó su lanza a ese hombre. Rudeus estaba demasiado confundido a este punto, sabía que Ruiger era alguien famoso por su pasado de super, pero no entendía cómo reconocía a Eris. Este es un lugar curioso para encontrarme contigo, pero te ves bien, eso es bueno. El hombre miró a Ruiger del cual estaba con su lanza apuntando a él mientras temblaba, después el hombre soltó una pequeña risa de autodesprecio y dio un paso atrás. La chica con la máscara murmuró un poco al ver eso. ¿Estás seguro? Es inevitable a este punto. El hombre regresó a mirar al grupo de 3. Me apartaré de su camino. El hombre caminó lentamente por el costado con la mujer de negro a su lado. Ruiger mantuvo su mirada fija en él. Eris por su parte hizo exactamente lo mismo. Sabrán quién soy, eventualmente. Dijo el hombre de manera firme mientras los pasaba de largo. Rudeus estaba demasiado confundido acerca de esto y no pudo mantener la boca cerrada. Ey, espera un momento, ¿sí? Él miró hacia atrás con su rostro sorprendido mientras que Eris y Ruiger lo miraron desconcertados. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? Nada en especial, solo quería saludar. Mi nombre es Rudeus Greirat. Nunca escuché de ti. Pues, es la primera vez que nos vemos, ¿no sería eso normal? Espera, Greirat, ¿cierto? ¿Cuáles son los nombres de tus padres? Creo que es de mala educación no decir tu nombre cuando alguien se te presenta, ¿no? Muy bien, mi nombre es Orsted. Rudeus se quedó algo pensativo al oír ese nombre, pero no tardó mucho en volver a hablar. ¿Cómo conoces a Eris y Ruiger? No los conozco, al menos aún no. ¿Aún no? No te entiendo. No necesitas saberlo. Ahora, ¿quiénes son tus padres? Orsted habló de manera un poco más brusca, lo que hizo que Rudeus se ponga algo nervioso. Cálmate, mi padre es Paul Greirat y mi madre es Enid Greirat. ¿Qué? Paul y Enid no deberían tener un hijo, solo 2 hijas. Bueno, eso fue un poco grosero. Dijo Rudeus con una ligera sonrisa mientras que Orsted inclinó su cabeza y se acercó a Rudeus. No te acerques más. Ruiger lo amenazó al ver cómo Orsted comenzó a acercarse. Sí, lo sé. Orsted mantuvo su distancia pero miró a Rudeus a la cara. Así que no apartas la mirada, ¿eh? ¿No tienes miedo? Eso es raro, no recuerdo haberte conocido. No exactamente, es solo que, nunca vi tanta energía en un ser vivo, me pone un poco nervioso. ¿Energía? ¿Cómo eres capaz de? Oh, ya veo, esos ojos. Orsted miró con detenimiento a Rudeus pero luego soltó un pequeño suspiro y siguió hablando. ¿Y bien? ¿Qué es lo que quieres? Como dije, nada en especial, aunque ahora que lo preguntas, ¿no sabes dónde está o has visto a Enid Greirat? ¿O algo relacionado al incidente de desplazamiento? No, no sé nada. Orsted negó con la cabeza. Rudeus por su parte notaba cómo este tipo lo miraba, lo estaba mirando con cautela, además de que lo notó más distante con el que con Ruiger y Eris. Eso llamó su atención pero por ahora no tenía más tiempo para charlar. Una pena, pero bueno, gracias de todos modos. Los 3 estaban por darse la vuelta cuando en ese momento Orsted hizo una pregunta. ¿Tú, tal vez estés relacionado, o estás familiarizado con el nombre de Dios humano? Rudeus se sorprendió al oír eso, no pensó que otra persona conociera a ese dios molesto, pero recordó que ese tipo dijo que no muchos podían comunicarse con él, así que asumió que este Orsted también era uno de esos pocos, así que se detuvo y miró a Orsted. ¿Ese tipo? Me molesta en mis sue. Orsted fue absurdamente rápido. Rudeus activó su infinito en el último segundo, logrando salvar su pecho, el cual estuvo a centímetros de ser atravesado por Orsted. Ya veo, así que eres uno de esos apóstoles del hombre Dios. Orsted habló mientras ponía una expresión de ligera sorpresa al ver que su mano se detuvo antes de atravesar a su oponente, pero de pronto 2 figuras salieron de detrás de Rudeus. Rudeus. Huye ahora. Ruiger gritó con fuerza mientras se lanzó al combate. Estás en mi camino. Ruiger Superdía.
Ruiger balanceó su lanza seguido de Eris y Rudeus, los cuales ni siquiera dudaron un segundo en ir a atacar. Rudeus nunca se había enfrentado a alguien así de fuerte, usualmente él sentiría emoción a la hora de combatir, pero ahora mismo él sentía una emoción totalmente diferente. Rudeus estaba sintiendo miedo. Los tres enfrentaron a Orsted al mismo tiempo, Ruigerd atacando por el medio junto a Eris y Rudeus que iban por los costados. Los tres eran fuertes, si bien había uno más fuerte que otro, estaban muy por encima de un luchador promedio. Con sus fuerzas combinadas y sincronizando sus movimientos, podrían volverse un equipo casi imparable en combate, pero ahí está el casi. Ruigerd fue el primero en caer, a pesar de que estaban bien coordinados, a pesar de que lograban sincronizar sus movimientos para cubrir los puntos débiles del otro, de nada sirvió. Orsted estaba en un nivel simplemente muy diferente. En medio del combate logró alejar a Rudeus y Eris, aprovechando el momento para darle a Ruigerd un fuerte golpe en el estómago y otro en la quijada, que lo lanzaron unos cuantos metros atrás y quedó inmóvil. Muy bien, ahora. Orsted no pudo terminar de hablar ya que fue atacado por Rudeus desde atrás y Eris desde el frente. Orsted los manejó a ambos con una facilidad extrema, superó la velocidad de Rudeus y le dio un golpe en el estómago haciéndolo caer de manera momentánea. Con Rudeus fuera, Orsted fijó su atención en Eris, la cual intentó atacar su cuello, pero Orsted desvió todos sus ataques con su dedo índice para después golpearla en el estómago también, haciendo que quede estrellada contra la pared de roca del acantilado. Orsted tenía una expresión sorprendida en su rostro. Eris Boreas Greirat, has pulido tus habilidades a un nivel increíble, sabía que tenías potencial pero honestamente has superado mis expectativas, aunque todavía te falta madurar. Urk. Eris intentó ponerse de pie sin éxito ya que ese golpe la dejó totalmente derrotada. Con Eris fuera, Orsted fijó su mirada en Rudeus, el cual estaba de pie, jadeando ligeramente y con sangre saliendo de su boca. Mierda, nunca creí que un solo golpe haría tanto daño. Pensó Rudeus entre jadeos mientras curaba los daños internos en poco tiempo. Orsted por su parte lo miró por unos segundos antes de hablar. Rudeus Greirat, muere ya. Orsted se lanzó hacia Rudeus, el cual lo recibió como pudo y ambos empezaron a intercambiar golpes haciendo gala de sus habilidades. Rudeus logró mantenerse a la par al inicio dada su experiencia como hechicero, pero poco a poco Orsted comenzó a superarlo. De nada le sirvió a Rudeus sus habilidades o experiencia. Orsted tenía la ventaja tanto en fuerza, velocidad y habilidad. Fue la primera vez que Rudeus fue superado completamente en un combate, hasta que Orsted logró darle un golpe mortal en el pecho que lo habría atravesado de no ser por su infinito. Interesante, un barrera mágica automática. ¿El hombre dios te dio ese poder? Asumo que también te dio esos ojos. Jaja, no lo creo, ese imbécil no me dio nada, aunque no comprendo por qué ahora quieres matarme. Rudeus, aún con sus jadeos y la sangre saliendo de su boca, comenzó a preparar un ataque fuerte, condensando un rojo en su mano y un azul en la otra, pero Orsted se le adelantó. No importa, distorsión mágica. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Rudeus sintió como una fuente externa de mana entró a su cuerpo y anuló el flujo de energía de su cuerpo. No solo deshizo el rojo y el azul que estaba cargando, sí que también desactivó su barrera del infinito y quedó vulnerable ante Orsted, el cual en un breve instante presionó su palma contra el pecho de Rudeus. Ese ataque se veía inofensivo, pero Rudeus de manera inmediata cayó al suelo y comenzó a vomitar sangre. Esa palmada en su pecho no solo le quebró todas las costillas, también le reventó ambos pulmones instantáneamente. Lo mejor es destrozar los pulmones de un mago. Orsted habló de manera tranquila mientras miraba cómo Rudeus cayó al suelo vomitando sangre. Los daños fueron severos, pero su técnica maldita inversa ya estaba reparando los daños, aunque con cierta lentitud dado que Orsted interrumpió su flujo de mana. Cuando mueras, dale al dios humano este mensaje, dile que el dios dragón Orsted será quien te mate. Dios dragón. Carajo, ¿desde cuánto tengo mala suerte? Pensó Rudeus mientras sanaba sus pulmones a la vez que Orsted se alejaba. Rudeus aprovechó eso y lanzó un rojo instantáneo hacia Orsted. El dios dragón logró notarlo y lo bloqueó con su mano, pero para su sorpresa ese ataque le dejó un hueco en la mano. Regresó a mirar a Rudeus, el cual estaba de pie, jadeando, cubierto de sangre pero con una pequeña sonrisa en el rostro. ¿A dónde vas? Yo aún puedo seguir, ¿sabes? Rudeus habló en un tono algo pesado. La técnica maldita inversa estaba terminando de sanar todo ese daño interno, mientras que Orsted miró el hueco en su mano. Interesante, nunca vi una magia así, además de que la hiciste sin encantamientos, sumado a esos ojos, ¿todo eso te dio el dios humano? Creo recordar que dije que ese tipo no me dio nada, pero, supongo que la hora de hablar terminó, ¿eh? Tienes razón, debo matarte, eres un caso excepcional. Rudeus preparó un ataque diferente,
Primero notó que tanto Ruigerd como Eris estaban detrás de él. Ruigerd estaba inconsciente y Eris, aunque estaba consciente, apenas podía moverse y aún no era capaz de levantarse. Supuso que tenía alguna pierna rota, si no eran las dos. Con eso en mente tuvo la seguridad que esto no les daría a ellos. Recordando cómo logró acortar el proceso de creación de un púrpura, decidió ponerlo en práctica y una esferana púrpura brillante y con pequeños rayos a su alrededor comenzó a formarse en sus manos, llamado la atención de Orsted. Es suficiente, Rudeus Greirat, distorsión mágica. Orsted extendió su mano hacia Rudeus, el cual sintió como su flujo de energía estaba por ser suprimido, pero un segundo antes logró anteponerse, sobrepasando la anulación, lo que hizo que Orsted quede con una cara sorprendida. Lograste anular mi distorsión mágica, eres tan joven, pero ya eres un peligro, nunca vi una magia así, con más razón debo matarte. Orsted tronó sus dedos y una especie de ventana cuadrada se materializó frente a él. Era una ventana pequeña, era visiblemente hermosa y estaba adornada con ornamentos con forma de dragón. Es más difícil de lo que esperaba. Orsted miró a Rudeus, el cual había metido a este púrpura una buena cantidad de energía, no sabía si funcionaría, pero ahora mismo no tenía opción. Quedó claro que en un combate mano a mano tenía las de perder. Con eso en mente finalmente lanzó su ataque. Kyoshiki Murasaki. Ábrete, puerta frontal del Uirm. Cuando Orsted dijo esas palabras, la ventana esa se abrió y para sorpresa de Rudeus su púrpura comenzó a ser absorbido. Al poco tiempo la ventana comenzó a agrietarse por todo el poder que estaba succionando, lo que nuevamente dejó sorprendido a Orsted. Al cabo de unos segundos más, ventana no resistió más y se quebró, dejando que un poco de la energía del púrpura se filtre hacia Orsted, el cual la bloqueó con las manos, las cuales quedaron levemente calcinadas al entrar en contacto con esta energía extraña. ¡Qué increíble reserva de poder mágico! Una puerta frontal del Uirm no fue capaz de contenerlo, es incluso superior a la Place. Bueno, después de todo, eres un apóstol del dios humano, no esperaría menos. Además sanaste tus pulmones y tus costillas con magia de sanación silenciosa, eres una caja de sorpresas. Orsted curó sus manos calcinadas mientras miraba a Rudeus, el cual estaba de pie a unos metros de distancia con la guardia en alto. ¿Caja de sorpresas dices? Quizás debería sentirme honrado. Quizás, después de todo voy a matarte. Esas palabras pusieron más nervioso a Rudeus. Este tipo era demasiado fuerte, incluso si tuviera su viejo cuerpo, dudaba poder durar mucho contra él. Solo necesito un destello negro, solo uno, y tendré una mínima oportunidad. Pensó Rudeus mientras que él y Orsted se miraban. Orsted desapareció y reapareció frente a Rudeus, el cual vio una oportunidad e intentó asestar un destello negro para poder equilibrar las cosas. Sin embargo, Orsted se le adelantó. Técnica secreta. Flujo. Orsted extendió su palma interceptando el golpe de Rudeus. No hubo golpe, ni destello negro. La palma de Orsted anuló completamente el puño de Rudeus, el cual al ver que ya no tenía más opciones intentó jugar su última carta. Ryoiki Ten. Se acabó. Rudeus no pudo terminar de activar su dominio ya que Orsted le puso la mano en el cuello y le arrancó la garganta. Rudeus intentó poner distancia, pero Orsted no se lo permitió y dio su golpe final atravesando la caja torácica de Rudeus. Esto debería bastar, no creo que tu magia de sanación pueda con esto, eres una amenaza potencial. Orsted habló de manera tranquila mientras retiró su brazo bruscamente del pecho de Rudeus, sacando consigo el corazón de Rudeus, el cual cayó al suelo secamente. Mientras caía, sus ojos se encontraron con los de Eris, la cual quedó pálida al ver cómo ese hombre le arrancó el corazón a Rudeus, el cual cayó al suelo totalmente inerte. Rudeus. Carajo, corazón fuera, Está bien, no me arranco la cabeza, puedo hacerlo. Pensó Rudeus mientras que concentró su energía en la técnica maldita inversa para curar los daños. Siempre y cuando no le arranquen la cabeza, la técnica inversa podrá funcionar. Sin embargo, los daños fueron increíbles, y aunque lograra curarse, lo más probable es que también termine inconsciente, pero era mucho mejor que morir directamente. Eris entró en desesperación y aún con la mayoría de sus huesos rotos hizo un último esfuerzo y se arrastró al moribundo Rudeus mientras gritaba. Le tomó un poco de tiempo pero logró alcanzarlo. Rudeus. Por favor. No mueras. Te lo ruego. No me dejes. Rudeus. Te necesito. Por favor. Eris dejó salir muchos gritos de angustia mientras lloraba y abrazaba a Rudeus con todas las fuerzas que le quedaban. Orsted por su parte miró esto con una expresión neutral. ¿Él era importante para ti? Lo siento, Eris Boreas Greirat, pero un día lo entenderás. En marcha, Nanaoshi. Ese sí.
Orsted lentamente se alejó con esa chica siguiéndolo, Eris no podía ponerse de pie, ya sea por el daño recibido o por el miedo, pero aún así, eso no le impidió aferrarse a Rudeus con todas sus fuerzas. Ruigert. Ghislaine. Abuelito. Madre. Padre. Therese. Paul. Quien sea. Por favor. Que alguien lo salve. No quiero perder a Rudeus. Rudeus lentamente logró sanar los daños críticos al menos en parte, aunque como esperaba su mente poco a poco entró en la inconsciencia, todo lo que veían sus ojos eran a Eris rogando por ayuda con una cara de pánico y desesperación puras. Eris. Rudeus vagamente pudo murmurar su nombre mientras caía en la inconsciencia, nunca se había sentido así, él como hechicero pensaba que la mejor manera de morir era en batalla, que morir de viejo o de una enfermedad era algo que no iba con él, pero ahora mismo, ahora que se estaba muriendo sentía miedo, no era un miedo cualquiera, era el miedo a morir, era el miedo de morir y dejar solos a las personas que amas. Rudeus sintió ese tipo de miedo por primera vez y tuvo un pensamiento que nunca creyó que tendría. No quiero morir. Pensó Rudeus mientras que todo se oscurecía, aunque antes de caer en la inconsciencia total escuchó unas voces. Oye, Orsted, hay una cosa que me ha estado llamando la atención de él, ese chico, ¿no sería mejor dejarlo vivir? Eso fue todo lo que Rudeus escuchó antes de caer en la inconsciencia. Cuando Rudeus abrió los ojos se encontró de nuevo en ese interminable espacio blanco, ya se había acostumbrado a estar en ese lugar además que nuevamente volvió a ser Gojo Satoru, desnudo en medio de ese interminable espacio, y como siempre, vio a esa figura blanca con esa sonrisa que causaba incomodidad. Hola. El dios humano apareció cerca de Gojo el cual estaba algo pensativo, no se sentía particularmente triste por haber perdido, aunque sí tenía miedo de haber muerto. Parece que tuve algo de mala suerte. Pues, ¿qué puedo decir? Es desafortunado. Lo sé, pero bueno, no siempre las cosas salen como uno quiere. Por cierto, ese Orsted me atacó tan pronto como mencione tu nombre, ¿eso por qué fue? Porque él es un dios dragón terrible, a pesar de lo virtuoso que soy, él siente un gran odio hacia mí. ¿Virtuoso? Ja. Mejor cuéntame un chiste mejor, además, es bastante fácil odiarte, desde que te vi no he considerado ni una sola vez confiar en ti, supongo que no me dijiste que me cruzaría con él por eso, ¿verdad? No, lo siento, la verdad es que no puedo ver nada relacionado al dios dragón, ni el futuro ni el presente o el pasado, no tenía ni idea de que te ibas a cruzar con él. ¿De verdad? ¿Pero por qué? ¿No se supone que tú eres un dios todopoderoso o algo así? ¡Qué fraude! Oye. Si soy poderoso, pero no funciona de ese modo. Él posee una maldición que me hace incapaz de verlo. ¿Una maldición? Sí, ¿no existen en tu mundo? ¿Alguien que nacía con un poder inusual gracias a anormalidad producida por su poder mágico? No tanto, en mi mundo las maldiciones eran algo más físico, pero teníamos las restricciones celestiales que te daban una habilidad inusual a costa de algo. Interesante, bueno, aquí tenemos los niños benditos, Orsted técnicamente es uno, pero él tiene un total de 4 maldiciones. ¿4? Entonces no sería un niño maldito. Pues, en realidad son lo mismo, pero ya sabes, a los humanos les gusta lo binario. Eso lo entiendo, a las personas les encanta complicarse la vida, ¿y qué maldiciones tiene? Bueno, ¿viste lo aterrados que estaban Ruigerd y Eris, no? Esa es una de sus maldiciones, cada ser viviente en este mundo o lo odia o le teme. ¿Tanto así? Pues si lo pones así hasta da algo de lástima. ¿Qué? No, no se supone que simpatices con él nació de esa forma, es un ser malvado que trata de destruir el mundo. No lo sé, quizás tengas razón, pero a primera vista no se veía como el ser más malvado del mundo, aunque no negaré que ver tanta energía en un ser viviente me produjo algo de nervios. ¿Tú crees? Yo lo odio, y a decir verdad no me importa cómo se siente él, en lo más mínimo. O sea que a ti también te afecta esa maldición. Ni idea, no puedo verlo así que no lo sé. Entonces, ¿cómo odiar a quien nunca habías visto? No tiene sentido, Blanquito. Cambiando de tema, no pensé que ustedes dos se encontraría, en un mundo tan vasto las probabilidades eran, demasiado bajas. Digamos que solo fue mala suerte, por cierto, yo no sentí odio o miedo cuando lo vi al inicio, eso porque... diría que es porque tu alma no es originaria de este mundo, por lo cual no se afectada por fenómenos que afecten las almas, en este caso las maldiciones, lo mismo pasó cuando conociste a Ruigerd, ¿verdad? Ruigerd también tiene una maldición.
Más o menos, fue gracias a las lanzas de Laplace, el cual sí tenía una maldición de odio que traspasó a las lanzas que le dio a los supers, él hizo que el cabello verde fuera la clave de su efectividad, dado que Laplace tenía el cabello verde. Y supongo que pierde su efectividad cuando ese cabello no está, ¿verdad? Entonces fue buena idea que se rapara el cabello. Exacto, la maldición de la tribu super poco a poco se está desvaneciendo, un poco permanece con Ruiger, pero como se cortó el cabello sus efectos están desvaneciéndose. Espera, ¿dices que aún hay más supers vivos? Pocos, pero están bien escondidos. Oh, ¿y en dónde están? Si te lo dijera no será divertido, ¿sabes? ¿Y así quieres que confíe en ti? Ni hablar. Vamos, no seas así de malo, Satoru, si te lo dijera todo no habría diversión para mí. Además, ¿qué tan fuerte era el dios dragón? ¿Qué tan fuerte? Pues, diría que es el ser más fuerte al que me he enfrentado, aun si tuviera mi cuerpo viejo no duraría demasiado contra él. No lo dudo, él es el ser más fuerte de este mundo, incluso aún con todas esas maldiciones que los restringe, también tiene una maldición que le impide ir con todo. O sea que hasta se contuvo. Carajo, supongo que tendré que volverme aún más fuerte, pero si es tan fuerte porque ocupa el segundo lugar en los 7 grandes poderes. Bueno, es más porque el dios de la técnica fundó la lista, pero, si Orsted fuera con todo él sería el vencedor, conoce todas las habilidades y técnicas de este mundo, y para colmo también puede usar su magia, que es exclusiva del dios dragón. Eso no es muy alentador de tu parte, pero bueno, tendré que hacerme muy fuerte si quiero poder pelear a la par con él, aunque, ¿sigo vivo? ¿O me morí? Ah, sigues vivo, de hecho estar por despertar, buena suerte, Satoru. Antes de que Rudeus pudiera responder él súbitamente despertó, estaban en una especie de cueva en alguna parte del acantilado, Eris estaba justo frente a él, Rudeus estaba acostado en el suelo mirando hacia ella, se dio cuenta rápidamente que estaba acostado en el regazo de Eris, la cual lo miraba con una expresión llena de ansiedad, pero segundos después su rostro se llenó de alivio. Rudeus, ¿estás despierto? Rudeus intentó hablar pero se vio obligado a levantarse y luego escupió una buena cantidad de sangre además de toser. Rudeus. Eris se llenó de miedo y se acercó a él envolviendo sus brazos alrededor del chico. No es nada, es solo que, tenía algo de sangre en mi garganta, ya pasó. Rudeus jadeó un poco mientras se calmaba, Eris por su parte lo miraba con una expresión de preocupación, el chico solo soltó un suspiro antes de hablar. Dime, Eris, ¿qué pasó? Pensé que me morí. Dijo Rudeus de manera más tranquila mientras se sentó en el suelo. Bueno, hace no mucho, esa mujer dijo algo y Orsted, o como sea que se llame, se acercó para curarte, pero dijo que tu propio cuerpo ya había sanado las heridas. ¿Esa mujer? Él la llamó Nanaoshi. ¿Nanaoshi? ¿Dónde oír eso antes? Pensó Rudeus mientras recordaba un poco de lo que pasó luego de que le arrancaran el corazón, ahora que las cosas estaban más tranquilas podía pensar con más claridad. Carajo, así que nos derrotaron, Rudeus habló para sí mismo mientras recordaba cómo Orsted lo superó en poco tiempo, si tuviera una moneda por cada vez que perdía tendría como 5, lo que no es mucho pero para él era raro que pasara tantas veces, al menos ahora sabe muy bien que está demasiado lejos de ser el más fuerte, y por alguna razón eso le traía un sentimiento de paz. Por cierto, Eris, ¿qué hay de Ruigerd? Él aún no despierta. Rudeus miró a su alrededor y notó a Ruigerd acostado en el suelo a 2 metros de distancia, también notó que el carruaje que tenían estaba afuera de la cueva y que había una fogata chispeando en medio de todos. ¿Sabes? Me alegra mucho que ninguno de nosotros haya muerto. Rudeus, no deberías seguir hablando, hace nada estabas tosiendo sangre. Ya, no te preocupes, era lo que quedó en mi garganta, estaré bien. Rudeus se levantó y estiró un poco sus brazos, sentía todo el cuerpo entumecido gracias a esa actividad física tan intensa, se sentía algo cansado pero aliviado. Rudeus, ¿por qué te ves tan tranquilo después de todo esto? Dijo Eris mientras se levantó también y se acercó a Rudeus quedando frente a él. Bueno, los 3 escapamos con vida del dios dragón, ¿no? Siento que es algo de lo que deberíamos estar felices. Entonces, está bien si te golpeo un poco, ¿cierto? Eris habló con una voz temblorosa mientras miraba a Rudeus a la cara, Rudeus por su parte solo asintió con una sonrisa cálida mientras que Eris extendió su puño, Rudeus esperó algún golpe furioso, pero Eris solo le dio un pequeño golpe en la cabeza, segundos después Eris jaló a Rudeus hacia ella y envolvió sus brazos con fuerza alrededor del torso de Rudeus, el cual quedó ligeramente sorprendido, ya había sido abrazado por Eris antes, pero esta vez se sentía diferente. Eris. Rudeus estaba algo confundido pero rápidamente notó cómo Eris comenzó a llorar mientras lo abrazaba.
Rudeus, me preocupaste mucho, pensé que habías muerto, me asustaste. No vuelvas a asustarme así, ¿me oíste? Eris levantó su cara llorosa para ver a Rudeus, el cual aún tenía esa cara sonriente, pero no era una sonrisa burlona, era una sonrisa amable y cálida. Oh, lamento casi haberme muerto, trataré de que no vuelva a ocurrir, feliz. Rudeus de manera lenta envolvió sus brazos alrededor de Eris, la cual se vio más tranquila al sentir los brazos de Rudeus a su alrededor. Sí, estoy más feliz y imbécil. Eris no dijo nada más y solo apretó el abrazo aferrándose a Rudeus con mucha fuerza mientras lloraba. Rudeus por su parte tampoco dijo nada y se limitó a abrazarla. Los tres finalmente llegaron a Asura unos 3 días después de su encuentro con Orsted. Si bien habían llegado a destino, el ambiente no era tan animado como antes, habían sido completamente derrotados por el dios dragón. Rudeus se llevó la peor parte siendo casi asesinado por Orsted, pero al final este último se apiadó de él y no lo remató. Si bien Rudeus tuvo algo de miedo a morir, se sintió muy aliviado al darse cuenta de que no murió, aunque todavía no entendía la relación que el dios humano tenía con Orsted como para que Orsted matara al que sepa de su existencia, pero ahora mismo no puede darse el lujo de ir a preguntarle. En cuanto a otros asuntos, desde ese incidente Eris se había vuelto mucho más pegajosa con Rudeus de lo normal. Él estaba acostumbrado a que ella se siente cerca de él, pero ahora ella andaba como pegamento en el carruaje. Si ella no estaba cerca de él, Eris andaría en el techo del mismo, practicando su balance, y Rudeus de vez en cuando se le uniría, pero ahora ella dejó eso de lado y pasaba mucho más tiempo con los brazos envueltos alrededor de Rudeus. A Rudeus no le molestaba que ella ande así, pero las reacciones de Eris también han cambiado. Antes, cuando Rudeus se burlaba de ella, Eris se pondría roja de la vergüenza, luego gritaría y luego intentaría golpearlo, pero ahora cuando Rudeus hacía algún comentario divertido acerca de su actitud, Eris solo lo miraría, se pondría roja pero se aferraría a él con más fuerza, pero nada más, no habría gritos ni golpes. Actualmente ambos estaban dentro del carruaje con Ruigerda fuera del mismo. Rudeus estaba sentado practicando algo nuevo, recordó la distorsión mágica de Orsted, solo le bastó ser atacado con ella para entender algo de su funcionamiento, que iba de usar tu poder mágico para interrumpir por la fuerza el flujo de poder mágico de tu oponente de manera momentánea. El chico tenía un azul en la mano y con la otra mano lo estaba anulando, cuando lo anulaba él creaba otro azul y volvía a anularlo practicando hasta dominar la distorsión mágica. Luego de un rato escucho como Eris bajó del techo del carruaje luego de su entrenamiento de balance. ¿Qué tal, Eris? ¿Cómo va tu balance? Está mejor, gracias. Eris no dijo mucho y solo se acercó a Rudeus para después sentarse a su lado y envolver sus brazos alrededor del costado izquierdo de Rudeus, el cual sonrió al verla así. ¿Sabes? Te has puesto demasiado pegajosa desde lo de Orsted. ¿Y qué? ¿Acaso es algo malo? Respondió Eris en un tono algo molesto mientras que ponía roja como siempre. Situaciones así eran bastante entretenidas para Rudeus. Nunca dije que sea malo, solo dije que te has puesto muy pegajosa. Bien, si no es algo malo para ti entonces no te quejes. Eris procedió a apretar su agarre sobre Rudeus, el cual siguió practicando su distorsión mágica llamando la atención de Eris. Oye, Rudeus, ¿qué has estado practicando todo este tiempo? Solo trato de imitar la magia que Orsted usó en mí. Rudeus hablaba de manera tranquila mientras seguía anulando su propia magia para practicar. Por suerte sus fundamentos eran muy sencillos, pero ponerlo en práctica no era tan sencillo. ¿Qué clase de magia es? La magia que puede anular otras magias. ¿Eso existe? Sí, lo estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Pero por qué estás haciendo algo así? ¿Que no es obvio? Para hacerme más fuerte, con la anulación mágica entre mis opciones las peleas serán mucho más fáciles, además, así podré estar un poco más cerca del dios dragón. Eris se quedó en silencio, su cara se puso algo amarga al oír el nombre del dios dragón, luego de unos segundos de silencio siguió hablando. Rudeus. ¿Sí? ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Fuerte? Luego de ver cómo me derrotaron pensé que perdiste esa impresión de mí. No es eso, me refiero a porque siempre has sido así de fuerte, desde que te conocí, siempre has sido así. Bueno, digamos que fui alguien bendecido, aunque claro, tú también puedes seguir mejorando. Eris. ¿Estás preocupada por cómo fuiste derrotada por Orsted, no? Sí, estoy preocupada.
Eris habló en un tono desanimado mientras que su agarre sobre Rudeus se hizo más fuerte. Rudeus por su parte sabía que Eris se estaba sintiendo impotente, ella atacó con todo lo que tenía, pero Orsted interceptó todos sus ataques con un dedo solo para derrotarla de un golpe al estómago. Orsted tenía maldiciones que lo restringían y aún así los derrotó a los tres, además él luchó de una manera precisa y directa, peleando solo lo necesario, lo que dejaba en claro que tan fuerte era. No tienes por qué sentirte culpable, Eris, todo lo que debes hacer ahora es volverte aún más fuerte. Pero... Escucha, está bien ser débil, nadie nace siendo fuerte, pero lo que sí está mal es ser débil y no hacer nada al respecto. ... Ambos somos jóvenes, siempre y cuando nos esforcemos nos volveremos los más fuertes, juntos. ¿Tú crees? Claro, hasta Gizliane y Ruiger reconocieron tu potencial, ¿no? ... Solo tratemos de volvernos más fuertes, ¿te parece? Rudeus. ¿Qué? ¿Podrías solo dejar un rato de practicar y abrazarme? ¿Tengo que hacerlo? No seas un imbécil, solo hazlo. Jaja, está bien, solo no grites. Dicho esto, Rudeus dejó de practicar la distorsión mágica y envolvió sus brazos alrededor de Eris, la cual en respuesta se aferró a él con más fuerza. Eris simplemente se tragó su orgullo y se aferró a Rudeus. Pasó un mes más, Rudeus y Ruigerd habían tenido una charla mientras Eris dormía. Ruigerd interrogó a Rudeus acerca del tema del dios humano. Rudeus decidió que no era bueno guardar secretos, así que le contó lo que sabía de él, cómo Estela habló en sueños y cómo hizo que Ruigerd y él se conocieran, además de que habló sobre la maldición que poco a poco iba desvaneciéndose y sobre que aún había más Supersen con vida en alguna parte del mundo. Ruigerd lloró en silencio al recibir esa información hasta que se quedó dormido. Durante ese mes los tres no pasaron por la capital, sino que siguieron recto hacia el norte, pasaron por muchas aldeas granjeras y vieron enormes campos de trigo por donde pasaban, no reunieron información o hicieron misiones del gremio, solo siguieron su camino sin detenerse, lo que sea que pase después sería algo que arreglarían sobre la marcha. Finalmente llegaron a la región de Fitoa, la cual ahora estaba vacía, la mayor parte de su territorio estaba cubierto de maleza y árboles, todo rastro de civilización se esfumó al completo, el pasto se extendía hasta el horizonte y más allá, incluso pasaron por el lugar donde se suponía estaría Roa, pero en su lugar solo había un campo interminable de maleza. Ver todo esto no era sorpresa ni para Eris ni para Rudeus, ya que era algo que esperaban, pero aún así no podían evitar sentirse algo vacíos. Luego de unos días más llegaron a la actual, y única, ciudad en la región de Fitoa, el campo de refugiados, su destino final. Justo antes de llegar a la entrada, Ruigerd detuvo el carruaje. Ruigerd, ¿qué estás haciendo? Preguntó Eris de manera confundida mientras que Ruigerd se bajó del carruaje. Ruigerd miró a Rudeus y a Eris antes de hablar. Aquí es donde me despido. ¿Qué? ¿Perdón? Eris y Rudeus mostraron su sorpresa mientras se bajaban del carruaje frente a Ruigerd. Vamos amigo, hemos llegado tan lejos, al menos quédate un tiempo. Rudeus tiene razón. No puedes irte ahora. Ya no es necesario que me quede, ustedes dos son guerreros, no necesitan mi protección. Eris se quedó en silencio al oír eso, tanto ella como Rudeus olvidaron que el trato con Ruigerd era que él los escoltaría hasta Fitoa y nada más. Ya pasaron 3 años desde entonces y lo habían olvidado. Vamos Ruigerd, no tienes por qué ser tan extremo, sin ti no habríamos llegado tan lejos, ¿sabes? Rudeus, por favor, no mientas, estoy seguro que aún sin mi ayuda los dos lo hubieran logrado. Eso no es cierto. Sin ti no habríamos podido. Gritó Eris mientras miraba al super, del cual sonrió débilmente antes de mirar a Rudeus. Rudeus, creo que te lo dije antes, ¿no? Como mago y como guerrero ya eres alguien muy completo, ya has alcanzado un nivel que otras personas toman décadas en alcanzar, y aún así no has dejado que ese poder se te suba a la cabeza. Deberías ser capaz de darte cuenta de lo importante que es ser capaz de hacer eso a tu edad. Rudeus no supo qué responder ante eso y se quedó callado un segundo antes de hablar. Ruigerd, yo creo que lo entiendo, ¿sabes? Agradezco todo lo que has hecho por mí y por Eris. Rudeus se agachó un poco intentando hacer una de las reverencias que aprendió en Roa, pero Ruigerd lo detuvo. Rudeus, no te inclines ante mí. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, soy yo quien debería hacerlo, tú fuiste quien hizo más por mí, gracias a ti, ahora veo esperanza en mi tribu, en mi raza, si no fuera por ti habría vagado por siempre en el continente demoníaco hasta el día de mi muerte. Jaja, creo que me estás halagando mucho.
No, hiciste mucho, me enseñaste que mi método directo de salvar niños no era la única forma que había, me enseñaste que tenía más opciones, durante los 400 años después de la guerra de la Place trabajé solo, incapaz de dar un solo paso, pero gracias a ti, logré avanzar. Pero, ¿fue el dios humano quien hizo que podamos conocernos, no? No me importa un dios que nunca he visto, la persona que realmente me ayudó fuiste tú, y siempre sentiré gratitud hacia ti, por eso no quiero que inclines tu cabeza ante mí, tú y yo somos iguales, si quieres agradecerme, mírame a los ojos. Ruiger estiró su brazo hacia Rudeus, el cual lo miró a la cara y sonrió ampliamente antes de tomar su mano dándose un apretón de manos. Lo diré una vez más, Rudeus, gracias por todo. Igualmente, gracias por ser nuestro amigo. Los dos se miraron mutuamente y luego de un rato Ruiger soltó a Rudeus para dirigirse a Eris. Eris. ¿Qué? ¿Puedo tratarte como una niña una última vez? Bien, como quieras. Ella respondió de manera cortante, pero aún así estaba haciendo su mejor esfuerzo para no llorar. Eris, tienes talento, lo suficiente como para ser mucho, mucho más fuerte que yo. Mentiroso, después de todo, yo perdí. Ruiger se rió un poco al oír eso y siguió hablando. Sobreviviste a un ataque en batalla de un hombre que ostenta el nombre de un dios, ¿entiendes lo que eso significa, cierto? Lo entiendo. Buena chica. Ruiger acarició su cabeza un poco más y luego retiró su mano. Eris tenía los ojos llorosos mientras apretaba los puños. Ruiger giró su atención hacia Rudeus, el cual estaba junto a Eris mirándolo con una sonrisa. ¿Y bien? ¿Qué harás ahora? Aún no lo sé, tengo la intención de buscar a cualquier sobreviviente de la tribu Super dentro del continente central, restaurar el honor de mi tribu es un sueño dentro de otros sueños y sigo estando solo. Oh, te deseo mucha suerte, amigo. Gracias, si tengo algo de tiempo, te ayudaré a buscar a tu madre. Ruiger se prepararon para irse, pero recordó algo y volvió a ver a Rudeus. Eso me recuerda, Rudeus, te devuelvo esto. Ruiger se quitó el amuleto Migurd que Roxy le dio a Rudeus y que Rudeus le dio a Ruiger la primera vez que llegaron a Rikarisu. Rudeus lo tomó en sus manos y lo miró con cierto cariño, pero después se lo extendió a Ruiger. Quédatelo. ¿Qué? ¿No es importante para ti? Es por eso que quiero que lo tengas, un regalo de mí, para ti. Ruiger pareció entenderlo, así que tomó el amuleto y lo volvió a colocar en su cuello, luego miró a los dos jóvenes y se limpió unas cuantas lágrimas antes de hablar. Muy bien, Rudeus, Eris, hasta pronto, espero que un día, nos volvamos a encontrar. Con eso dicho, Ruiger dio media vuelta y comenzó a alejarse de ellos. Cuando se alejó lo suficiente, Eris no pudo resistir más y se echó a llorar mientras abrazaba a Rudeus, el cual le tomó algo de tiempo consolarla, aunque él también estaba triste. Sabía eventualmente deberían separarse, pero no pensó que ese momento llegaría tan pronto. Habían pasado muchas cosas juntos en estos 3 años y aunque el tiempo de Ruiger con ellos se terminó, no era algo definitivo, solo fue un hasta pronto. Eris y Rudeus observaron cómo Ruiger se alejó hasta que se perdió a lo lejos y agradecieron en silencio todo lo que él hizo por ellos desde el inicio hasta el final. Sabían que no era un adiós definitivo, pero hasta entonces ambos lo extrañarían mucho. Luego de eso los dos regresaron al carruaje y siguieron el corto tramo restante hacia el campamento de refugiados, y así fue como su viaje llegó a su fin.